ahogaban en el mar, un mar lleno de fango y maldad. Esos sueños anhelados hicieron esfumar, te quitaron esas fuerzas para continuar. Soledad, soledad, eres valiente con toda la honestidad. Por fuera te ven débil, pero se puede apreciar que por dentro eres fuerte cada día más. Tantas lágrimas salieron de tus ojos al llorar, mentiras que inventaron para culpas ocultar. Cuántos dedos señalaron lo que no era la verdad, pero hoy que tu voz alzas, ya nadie te va a tumbar. Soledad, soledad, eres valiente con toda la honestidad. Por fuera te ven débil, pero se puede apreciar que por dentro eres fuerte cada día más. Ese estafador de sueños ya jamás daño te hará, porque tú eres valiente y luchas porque siempre se diga la verdad. Soledad, soledad, eres valiente con toda la honestidad. Por fuera te ven débil, pero se puede apreciar que por dentro eres fuerte cada día más. Eres tan valiente, mi querida Soledad. Bueno, este es el tema Soledad de Alex Mex. Querida Liliana Soledad Reguero, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Edgar? Es un placer y honor que estés aquí acompañándome hoy en este preguntas y respuestas, ¿no? Del anterior capítulo, que me gustaría, episodio en realidad, que me gustaría así aclarar, porque sé que hay muchas preguntas siempre para la gente y está buenísimo y me encanta que me acompañes, de verdad. Sé que eres, de verdad, admiro mucho, mucho, mucho tu trabajo, Edgar, y ya te lo he dicho. El respeto que tienes, la empatía, me encanta y por eso me siento cómoda y te invite a que me acompañes en este preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, yo Así. estoy súper honrado y venir acá me hace sentir súper feliz. También me hace sentir comprometido con las personas que están alrededor de este caso y quieren ayudarles a ustedes a cómo uno puede, por ejemplo, hacer que ese camino hacia la justicia sea más fácil, sea más llevadero para todos ustedes y es todo lo que queremos nosotros, la verdad. Vamos a comenzar este episodio de preguntas y respuestas de tu último capítulo en el estafador de sueños. La primera pregunta que te quería hacer, la pensé un poco antes de venir, era Sí. en lo que has visto del estafador de sueños hasta ahora, ¿cómo te sientes con este proyecto? ¿Cómo sientes que el estafador de sueños ha cambiado tu vida? Uf, montón, súper positivo, por supuesto, pero sí ha sido un trayecto a la vez entre doloroso y sanador, ¿no? Porque también ha sido tener que irme hacia adentro, ¿no? Desbloquear un montón de cosas que las tenía bastante bloqueadas. eh, y ese proceso a la vez me ha ido sacando mochilas, ¿no? De encima, dentro de esto que la verdad que es muy salvadora porque me he dado cuenta no solamente que me hace bien a mí, le hace bien a mi familia, pero le hace bien a mucha gente, ¿no? Hoy acabo de recibir otro mensaje de otra persona que me dice, acabo de hacer público lo que me pasó gracias a haber escuchado tu historia. O sea, esas cosas que tú dices, wow, o sea, si mucha gente está empezando a aprender, a despertar, a identificarse, ¿no? Con mi historia, que no es exactamente la misma, pero es muy parecida, ¿no? O sea, que pueden ver puntos en común en los que se sienten identificados y que los ayuda a hablar, porque hablar sana, y eso es lo que yo siempre digo. Sé que cuesta, porque yo lo he pasado, mira, todos los años que me ha llevado. De hecho, si bien lo hablé al principio, pero hacer este proceso que estoy haciendo ahora
me lleva a terminar de cerrar todo, ¿me entiendes? De sanar cada parte que había quedado ahí guardada y que no la había procesado. Y eso, cuando uno lo deja ahí, sigue estando. En algún momento explota, en algún momento explota. Y este era el momento, o sea, este era el momento. Yo me doy cuenta que todo pasa por algo, tenía que ser de esta manera, ¿no? Y mi proceso ha sido este, para cada persona es diferente, por supuesto, y también eso hay que entenderlo, ¿no? Hay gente que se cuestiona mucho los años, el por qué ahora, el por qué si te pasó a los 8, si te pasó a los 15, por qué lo hablas a los 40, o sea, eso no pasa nada. Yo he tenido mensajes de gente de 70 y pico de años que me escribe y me dice, me doy cuenta que me pasó esto, gracias a haber visto, y digo, wow, ¿entiendes? Y yo sé que también son de generaciones en las que costaba mucho hablar, que te tenías que quedar callado, que teníamos que normalizar muchas cosas, y esto ayuda a que ahora con los conocimientos que hay, con estos programas como el tuyo, ¿no? Que se habla mucho sobre la psicopatía y estos temas, uno empieza a entender lo que le pasó con diferentes personas, porque esto pasa todo el tiempo, no es que a mí me pasó y le pasa a 2 o 3 personas, le pasa a mucha gente. Así que la verdad que ha sido muy sanador, para mí ha sido muy sanador, sigue siendo, todavía no lo termino el proceso, pero para mí me ha ayudado un montón, estoy obviamente con terapia, eso ayuda mucho, ¿no? A terminar de este proceso, es fuerte, pero hablar sana. Y es mi mejor, o sea, es la recomendación que les doy a todos. El proceso puede ser doloroso, pero al final de cuentas te libera de muchas cosas que están ahí y que siguen haciendo daño. Así que eso es y haber encontrado también un montón de amigos en el camino y gente empática, y empezar a darme cuenta de que sí hay mucha gente empática, también mucha gente con un corazón y que entiende y que empezó a comprender lo que nosotras vivíamos y no a juzgar porque sí, sino a empezar a escuchar, ¿no? Un poquito la historia de otra manera, porque siempre fue enfocado desde otro punto, ¿no? Siempre hacia el morbo o hacia el chisme, al no entender qué nos había pasado, y por eso para mí era tan importante hacer esto, que se entienda, sí, de una manera cruda, como lo he dicho muchas veces. Yo sé que a algunos les puede pasar, ay, es muy fuerte, pero en realidad es así de lo que vivimos, ¿me entiendes? O sea, yo sé que es así, pero bueno, para mí es muy importante que ustedes logren entender el dolor que nosotras teníamos, el sufrimiento, la manipulación, y bueno, para mí no había otra forma que hacerlo como es real, ¿no? O sea, no, esta historia no se puede contar de otra forma. Entonces, y el que quiera verlo y aprender de esto, qué bueno, y sé que son muchos también los que estamos en esta apoyando, ¿no? A la causa de todas, ¿no? De que la verdad se sepa para todas, ¿no? Así que... Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lili, sabes que yo a veces cuando escucho el podcast, cuando te veo a ti hablando ante una cámara, te veo encargándote de, por ejemplo, los horarios, cuándo va a salir una cosa, cuándo sale otra, a uno parece olvidársele que tú no estabas acostumbrada a todas estas cosas. Y a veces las críticas pueden ser muy crueles porque siendo la primera vez que haces algo así, siendo la primera vez que estás en YouTube, siendo la primera vez que expones tu vida, esas dos cosas son muy valientes, pero también en ese aspecto técnico, ¿qué te lleva? ¿Qué te gusta de YouTube? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo es tu camino en YouTube? ¿Cómo te ves tu camino como comunicadora, como creadora de contenido? Porque realmente estás ayudando a mucha gente y no sé si has pensado en esto, la verdad, pero me gustaría saber más o menos tu opinión al respecto. No, bueno, a mí, o sea, la verdad, te soy sincera, al principio nunca me imaginé hacer un canal de YouTube, no era, de hecho, no, nunca me ponía a ver, ¿no? O sea, los podcasts y nada de eso. Y sí, alguno que otro veía, pero yo no me imaginaba desde ahí, y menos contando mi historia. Te digo, sinceramente, no era hasta que fue una necesidad para mí y no encontraba otra forma, ¿no? De hacerlo, y lo hice así como, wow, vamos, no me importa cómo, vamos. Y fue algo que yo sé que fue muy criticado, como siempre lo digo, pero era una necesidad de hacerlo con mucha simpleza, sin recursos, o sea, y al final de cuentas o sea, gracias a Mika, a Manu, que han hecho un trabajo impecable y me han ayudado
a ponerle imagen a esta historia, ¿no? Que para mí es fundamental, siempre lo fue, ¿no? De hecho, siempre me he imaginado que esta historia tiene que ser contada con imágenes porque es la única forma también que la gente entienda y le llegue, ¿no? Porque yo te puedo contar y te puedes imaginar, pero ver también imágenes y decir, wow, sí, es fuerte, ¿no? Te llega, lo llegas a sentir y eso para mí era súper, súper importante. El entenderlo desde ese punto de vista y sí, pero con realidad, ¿no? O sea, con realidad desde el punto de vista crudo, que como es la historia, ¿no? De terror. Pero después de eso y ahora en la actualidad me encanta y lo que me ha ayudado mucho es esta conexión con mucha gente, ¿no? El ver que esto, como tú dices, le ayuda a mucha gente. Uno nunca, yo no quiero ser ejemplo de nadie ni lo soy, ¿no? En lo absoluto, porque no se trata de eso. Nosotras no creo que seamos un ejemplo, sí queremos ser una motivación a lo mejor para que muchos que no se atreven a hablar lo hablen, ¿no? Porque nosotros ya pasamos muchos procesos de ser apaleadas, ¿me entiendes? Criticadas de la peor forma en una época todavía peor que ahora, ¿no? Y ahora lo triste en algunos casos es que siempre va a haber gente que no va a querer entender la historia. Eso no me preocupa porque hay gente que no lo va a entender por más que se lo explique de todas las formas, pero sí me encanta esto de que hay mucha más conciencia, ¿no? Hay mucha más conciencia sobre estos temas, hay mucha más gente empática, hay mucha más gente que se siente identificada porque les ha pasado cosas parecidas y muchas veces no lo habla y cuando lo ve en uno o lo ve en otra persona o otra víctima, lo empieza a decir, sí, esto me pasó a mí, esto me siento identificada. Y esa conexión me encanta el haber podido sentir que ayudo a gente. Eso le da mucho más sentido a mi historia, ¿no? El haber hecho todo esto, no solamente por mí, porque así fue al principio y debo ser sincera, lo hice también porque necesitaba sacar mi historia, pero sentir que mi historia está ayudando es o sea, es lo más, es lo que le pone así como la corona total a a esto de haberme animado a salir en YouTube y contarlo, ¿no? Porque también es una exposición y lo sabemos, Edgar, Claro. exponerme de esta forma. Muchos me decían, ¿por qué lo haces? ¿Para qué te expones? ¿Para qué cuentas esas cosas tan íntimas? Mira y críticas de todos lados, pero es que la historia fueron contadas por otras personas de mala manera, diciendo barbaridades, ¿cómo no voy a contarla yo por más? O sea, ¿me entiendes? O sea, si yo sé cuál es mi historia y por más cruda que sea y me exponga, pero necesito que la sepan. O sea, no es esa, es esta, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y creo también que las víctimas, ¿no? O las sobrevivientes de este tipo de temas, tenemos que perder la vergüenza, porque ahí está el gran problema de lo que nos ha pasado y nos sigue pasando y le sigue pasando a mucha gente que se queda callada, es que siempre estos depredadores generan, o sea, con el daño generan mucha vergüenza, ¿no? Mucha culpa en las víctimas, que no es culpa, porque no es nuestra culpa, pero entre que no lo procesas, entre que no lo sacas, hasta que no lo hablas, sientes esa culpa, sientes vergüenza, porque siempre pasa eso, ¿no? Entonces, el sentir que mucha gente se empieza a animar porque ven que uno cuenta la historia y se siente identificada y dice, no, yo sí también lo quiero contar, yo también quiero empezar a hablar de eso, yo quiero que la gente sepa, yo quiero que mi familia sepa lo que me pasó, ¿no? Y eso me parece súper valioso. Y esa conexión que estoy teniendo, el escuchar, el recibir muchos mensajes, ¿no? Es impresionante. Es impresionante y me da la fuerza también para seguir y no trato de no escuchar lo malo porque es lo menos, ¿eh? Te digo sinceramente, o sea, es impresionante el apoyo que estamos teniendo todas y eso lo valoro mucho y lo agradezco. Sí, pareciera como que una ola que va cada vez más creciendo, alimentándose también de las nuevas generaciones que entienden con mayor profundidad lo que ustedes vivieron. Y lo que ustedes vivieron parece replicarse en diferentes lugares del mundo. La industria del entretenimiento está pasando por una crisis generalizada. ¿Cómo ves tú esta crisis que estamos todos atravesando como sociedades? Acá en Estados Unidos recientemente con el caso de Puff Daddy. Y bueno, esto parece replicarse en muchos aspectos.
¿Cómo ves tú esto? Y Lili, sinceramente, de verdad que yo siento que el símbolo de lo que ha sido tu podcast todavía no ha sido reconocido como será reconocido en el futuro. Porque esto es una elección sociológica, esto es una elección para nuestro continente en su totalidad. No hay una voz en nuestro continente que esté hablando, como tú estás hablando, de lo que se vive y lo que se vivió en una industria que fue una industria voraz, como la industria del entretenimiento. ¿Qué opinión te merece lo que estás viendo alrededor del mundo con estos escándalos que salen menudo? También salió hace poco los abusos que ocurrieron internamente. ¿Qué opinión te merece esto? No, a mí me parece fantástico que se empiece a hablar y que, porque los que vivimos eso lo sabemos y lo sabíamos. Lo triste es que nos callen y que callen durante años la gente que tiene poder, ¿no? Que con el poder se sigan tapando muchas cosas y que las verdaderas víctimas tengan que quedarse calladas y sigan siendo pisoteadas por este poder tan corrupto que hay en el mundo en general, ¿eh? O sea, en el mundo en general esto pasa en todos lados y no es algo ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Argentina, en todos lados pasa, en la industria del entretenimiento, en la política, en muchos sectores, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente se empiece a animar, a pesar de haber callado 20 años, 10 años, lo que sea, por miedo al poder, ¿no? Porque mucha gente también se veía sometida de que si hablaba le pasaba algo, ¿no? O sea, porque esa es la realidad. El que pierdan el miedo y que empiecen a hablar y que se empiece a hacer justicia, no importa los años que tome, pero es súper valioso porque esto marca un precedente para lo que se viene, ¿no? Para la nueva generación, para que la gente no le siga pasando, para que la gente, la nueva generación no se deje, que entienda que eso está mal, que nadie tiene que permitir que eso suceda, ¿me entiendes? Entonces, cuanto más información haya, cuanto más se haga justicia en estos casos, no importa los años que lleve, es muy, pero muy valioso para nosotras y para la gente, los niños, las generaciones que vienen y todo lo demás, es dejar un precedente, que esto no vuelva a ocurrir. ¿Me entiendes? Entonces sí es súper importante. Me resulta súper fantástico. Uno que está en el medio y que está desde hace años, ¿no? Y que sabe lo que pasa y que como mucha gente calla por miedo a lo que puede, o sea, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Por las amenazas, por el poder mismo. Entonces, que sean más tú te das cuenta que la unión hace la diferencia, ¿no? La unión de las víctimas, el que empieza a hablar uno es como diríamos, ¿cómo se dice? Cuando se va cayendo así Es como un efecto dominó. un efecto dominó, exacto. Y me doy cuenta también en este caso, ¿no? O sea, en el caso mío, porque yo sé que después de que yo hablé, hay otras víctimas que se animaron, ¿me entiendes? O sea, es algo que tú hablas y empieza, yo también, ¿me entiendes? Entonces eso es fantástico. O sea, que eso suceda es fantástico. Es que no cualquiera resiste lo que tú has resistido, Lili. No lo digo por halagarte, no lo digo lo digo simplemente como un ser humano a otro ser humano, que en los casos de victimización yo no he visto ninguno que a las víctimas las traten como las tratan ustedes. Las tratan, de verdad las deshumanizan de una forma que a mí me sorprende y me cuesta entender cómo puede ser que no puedan ver que hay un ser humano que fue victimizado en este sentido y en un sentido terrible. Bueno, todo esto se le retroalimenta. Pero bueno, vamos, para hacer preguntas y respuestas, vamos a pasar las primeras preguntas, que bueno, fueron las preguntas que pudimos resaltar que tienen las personas en general, porque la gente tiene muchas dudas y yo estoy seguro de que esto está más que abierta para responderlas todas. Sí. Y bueno, muy genial. La primera pregunta viene de Carla de la Vega 2, que pregunta, ¿qué respondió GT cuando CSA dijo que involucraría a tu familia? ¿Lo apoyó? Bueno, yo no le cuestioné nunca nada a ella, ¿no? O sea, después de que lo escuché, en realidad ella siempre apoyaba lo que él decía, no le decía nada, no lo vas a hacer, ni nada de eso. Ella lo escuchaba, o sea, ellos estaban juntos todo el día, ¿eh? O sea, todo el día juntos, o sea, ella dormía en su habitación y siempre estaban hablando y siempre veían televisión y salían al cine juntos y todo lo hacían juntos. Entonces,
Yo no creo que ella le haya dicho, porque lo que yo no escuché que le dijera, no, no lo debes de hacer, ni nada de eso. Estaban teniendo una conversación en la que ella lo estaba escuchando, yo no estaba en la habitación, estaba al lado, pero sí lo escuché a ella decirlo y ellos seguían hablando del tema, pero yo a ella nunca le cuestioné eso, ni le iba a decir nada, porque en este grupo si yo hablaba con alguien y le decía algo, era obvio que le iba a acusar a Sergio, de que yo había escuchado, de que yo había visto. Entonces, esto no se cuestionaba, ¿no? Ni se decía, ni se hablaba entre nosotras. Por eso es que también, por ese terror y ese control que había dentro del grupo, ¿no? El de que nos tuviésemos que acusar mutuamente por el miedo a él, ¿no? Porque él te hacía una pregunta y te cuestionaba, entonces no podíamos nosotros cuestionar, y menos a Gloria, que estaba con él, ¿no? O sea, mira, imagínate que yo le voy a decir, oye, ¿qué onda con esto? O sea, no. En ese momento no iba a pasar. Sí, Buenísimo. la verdad que no me respondió nada, ella a mí, yo no se lo cuestioné, y en el caso de Sergio, ella seguía hablando en la conversación y sí, obviamente que ella estaba de acuerdo con todo lo que él dijera, ¿no? Bueno, esa es la realidad de esta historia. La siguiente pregunta la dice Cecilia Clemons y ella pregunta, hola mi amor, ¿cómo quedas después de hacer los episodios? ¿Te ayuda? ¿Cómo es esa catarsis? ¿Qué pasa con Liliana cuando ya sale el episodio y ya salió uno más de este cuento, de esta historia, de esta odisea que pasaron ustedes? Bueno, mira, cuando sale el episodio, bueno, primero que llego al episodio y es toda una tensión, pobre, entre Mika, Manu, que están a full con la parte de la, y yo que a mí sí, la verdad, para mí es mucho el tema emocional, me cuesta mucho, se me cierra la voz, o sea, es impresionante cómo me afecta, lo estoy tratando en terapia también, pero sí después es como... Claro. Sale el episodio y me lloro todo cuando estoy en el chat y veo los comentarios. Por eso a veces dejo de hablar y trato de ver las reacciones y a la vez estoy pendiente de lo que va pasando en el relato y veo las reacciones y digo, el apoyo de la gente a mí me impresiona y lo agradezco mucho, pero sí me lloro todo porque lo vuelvo a revivir, ¿no? O sea, lo escucho, una cosa es contarlo y grabarlo y después volver a escucharlo y volver a revivirlo, porque a mí me lleva momentos que son reales, ¿no? Pero sí me ayuda mucho, es realmente una catarsis, pero quedo así como desinflada, necesito 2 o 3 días para volver a armarme y volver a retomar, y siempre le digo a Mika, por eso también me lleva tiempo el volver al siguiente capítulo, porque necesito, yo, además de que trabajo mucho y toda la historia, tengo los tiempos contados, pero esos tiempos contados me dedico a esto. Y hay días que no puedo, o sea, hay días que estoy negada porque para mí es muy fuerte, ¿me entiendes? Tocar ese tema, lo tengo que procesar, lo voy y lo hablo, y como te digo, semanalmente tengo terapia, entonces eso me ayuda mucho a sacar, ¿no? Pero sí es una catarsis, es totalmente una catarsis, sí. Oh, bueno, yo escuché, había una pregunta que te quería hacer, porque había unas personas que comentaban justamente en general, lo que son opiniones divididas, que dicen no era necesario que contaras esto tan profundamente detallado. ¿Qué responderías tú a esto? Porque los detalles son necesarios desde mi punto de vista para entender el nivel de coerción que había en este caso criminal. Sí, no, sí son totalmente necesarios. Y chicos, tienen que entender que si yo quisiera contar la historia completa, tengo que estar 50 años contándola, porque hay muchísimas cosas que se pueden, o sea, que si tengo que ir por día y lo que le pasó a cada una y lo que yo vi de cada una, estoy contando la mía y la interacción con algunas, ¿no? Porque no quiero contar la historia de las otras, o sea, ellas también tienen derecho a contar su historia, y cuando lo cuenten lo van a contar desde su punto de cómo ya lo vivieron. Cada una tenía también sus propios castigos, ¿no? Sus propios problemas con él, porque más allá de que todas éramos castigadas terriblemente, después a cada una les tocaban diferentes castigos, diferentes formas, diferentes razones, ¿no? Entonces, eso sí yo lo quiero tratar de respetar siempre y cuando hay cosas en las que interactúo y las tengo que contar, ¿no? Con las otras chicas, y también quiero que se entienda que a todas las demás les pasaba, ¿no? Porque es real, ¿no? Pero sí es importante los detalles, porque eso ha hecho que haya muchas malas interpretaciones en esto.
de que crean que uno estaba ahí por gusto, de que no entiendan muchas cosas, ¿no? O sea, yo siempre escucho que la gente se adelanta. Por ejemplo, yo hago un episodio y ya empiezan a decir, no, pero ella dijo que no hizo eso, que lo hizo otro, que fue una idea de ella, y eso no tiene nada que ver con este episodio. Todavía no llegué ahí, ¿me entiendes? Entonces siempre se adelantan porque en realidad supieron así de la historia. Supieron un poquito de lo que se contó en otro lugar y no bien contado, por supuesto, porque tampoco se estaba contando mi historia completa. Entonces, y se quedan con eso y eso es lo triste, se quedan con lo mal contado, ¿no? Entonces, para mí sí era importante, sí es importante y como te digo, el someterme a exponerme de esta forma, que yo sé que es muy fuerte, pero para mí era una necesidad. Y sentía que era necesario que una de nosotras o alguna de nosotras lo hiciera de esta forma, aunque es muy difícil, yo sé, pero ellas todas saben que lo estoy diciendo y lo que estoy diciendo es real, ¿no? Pero es difícil exponerse así, ¿no? Exponerse y tener que recibir todos los palos todo el tiempo, ¿no? Como le pasa a Carla con su libro, como le pasó a Lynn, como le pasó a Karina, ¿no? O sea, el que tú hables del tema te expone a que tengas todas las críticas, las miradas y que la gente crea, o no crea, sino que justamente te critique y puntualmente, no pudo haber sido eso, no pudo, ¿me entiendes? O sea, es muy complicado, pero sí en esta época, después de tantos años y de que muchas cosas no quedaran claras, para mí sí era importante ser muy, muy, muy puntual con algunas cosas, con algunos puntos. Buenísimo. La siguiente pregunta la dice es Jerelvidia. Bueno, creo que se dice así. Aterrador dice, y con la llegada de Antonia y bebés que están por nacer, pienso en Sofía. ¿Dónde y con quién se quedó? Bueno, Sofía, en esa época, primero se había quedado en la casa de Sergio un tiempo, de la mamá de Sergio un tiempo. Yo tengo entendido que después estuvo en la casa de la mamá de Sonia. O sea, la mamá en las abuelas, en las casas de las abuelas se quedó un tiempo. De hecho, yo sé que se escapó estando, yo creo que estábamos en Argentina cuando una vez llamamos y Sofía se había escapado de la casa de la mamá de Sonia, pero ella sí estaba con los papás o sea, primero con la mamá de Sergio y luego con la mamá de Sonia. Con ellos se quedó. Y en esa época ya Sergio, cuando se casa con Sonia, reconoce a Sofía, nunca la había reconocido como su hija, y después de años la reconoció legalmente. O sea, la niña tampoco sabía que él era su padre y se enteró ya como, no sé cuánto tenía, no sé si 8, 9, 10, más o menos. O sea, ya ahora no me puedo acordar exactamente, tengo que acordarme de los años y la época, porque era en la época de España que él se casa con Sonia y justamente porque esa niña quedaba, no tenía identificación, nunca fue a un colegio, nunca fue a la escuela esa niña. En la época que estaba con nosotros nunca había ido a la escuela, después no sé si la inscribieron después de años, pero en su infancia no había ido a la escuela, no había sido inscripta legalmente, o sea, nosotros le llamábamos Sofía, pero ella no tenía documentación y todas esas cosas, que yo sepa, ¿no? Entonces, por eso tampoco creo que la pudieron sacar, ¿no? De México, porque no tenía papeles, ¿no? No tenía padres tampoco, ¿no? Entonces, es muy triste. La historia de Sofía es muy triste porque se enteró después de un tiempo que Sonia era su madre y Sergio era su padre, ¿no? Y eso para mí es terrible. Pero bueno, hay muchas cosas en general de todos los niños que para mí sí hay que hacer mucho hincapié, que es lo que quiero que se entienda, que acá no es una sola persona la que sufrió, sino son muchos los niños que sufrieron cosas terribles, ¿no? Y eso sí sufrieron maltrato de verdad, ¿no? Maltrato de verdad, físico, psicológico, siendo bebés, descuidos, mala alimentación, ¿no? Las mamás no pudiendo cuidarlos, o sea,
no porque no quisieran, sino porque estaban castigadas y desnutridas. O sea, es horrible. Y si quiero que se sepa, de verdad, porque a mí me enerva escuchar gente diciendo todas estaban en las mismas condiciones y no es así. Y esto, repito, no es contar la historia porque quiero vengarme de nadie, porque siempre están hablando tontería. Hablas mal, recibo mensajes que, ¿por qué hablas mal de Yogis? Así me ponen. ¿Por qué hablas mal? Entonces yo digo, esto no se trata de hablar mal. O sea, decir la verdad no es hablar mal. O sea, yo lo que quiero es que se entienda cómo eran las cosas. Cada una tuvo su momento para contar la historia. Ellas tuvieron la oportunidad de contar la verdad, no lo hicieron. ¿Me entiendes? O sea, no lo hicieron. Entonces yo tengo la oportunidad de contar, como todas las demás, lo que vivimos y lo que es verdad, ¿no? Entonces, esto no es mentira, o sea, esto no es venganza, nada, es una necesidad de que se sepa, por justicia también por esos niños, porque es terrible y se tiene que saber nada más. Para mí sí se tiene que saber. Si hay personas que no les interesa o prefieren callar para cubrirse, bueno, eso es problema de ellos, pero yo siento que es necesario que la gente sepa lo que se vivía ahí para que entiendan la historia. Y es ¿Sabes grave. qué? Tú sabes que, Lili, yo siempre he dicho cuando hablamos de esto, sobre todo el caso de California, lo que está pasando en California en términos legales, o lo que está sucediendo justamente al mismo tiempo con este comunicado que lanza la organización Alas Abiertas, y nosotros estamos debatiendo mucho en que van a ganar las Gen 2, y ya esa es la pregunta que parece estar en el eje central. Y yo siempre he pensado que ustedes ya ganaron y que tú ya ganaste, y te quería preguntar si te sentías así, porque realmente esto ya es una ganancia. Lo que tú hiciste y lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo ya ha sido un enorme premio que vendrá muchos más, por supuesto que sí, porque la justicia tiene que responder ante esto que les pasó a ustedes, tiene que las personas que no actuaron bien hacerse responsables. Pero te quería preguntar con respecto a eso, o sea, ¿qué tan ganadora te sientes hoy por hoy? Para mí es esto, la verdad, para mí es la justicia. Yo siempre lo he dicho, o sea, a mí lo que me libera es la verdad. Y la principal justicia que nosotros podemos tener más que de las leyes, porque ya, imagínate los años que llevamos luchando, hay gente que dice, ¿por qué no denunciaron? No hicieron nada en 20 años. ¿Cómo que no hicimos nada? Justamente, Carla saca su libro y explica todas las 11 denuncias que hubieron y que no fueron escuchadas. Sí hubieron denuncias, o sea, fueron declaraciones que no las tomaron como denuncia, y eso eran denuncias. ¿Me entiendes? O sea, lo saben muchos abogados que han leído nuestras declaraciones. O sea, cuando las personas que han podido leer la declaración mía y la de todas en Chihuahuas, es terrible. Es terrible. Ahí entenderían un montón de cosas. Nada más que no se pueden hacer públicas. O sea, pero sí de verdad, porque son muy delicadas, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero si tú tomaras conciencia, o la gente que tomara conciencia de lo que nosotras declaramos hace más de 20 años, entendería que todo lo que estamos diciendo ahora no es mentira. Y es así de lo que pasó. Entonces es triste que hay gente que no quiera hablar de eso o no lo quiera entender porque ya sea por fanatismo, por lo que sea, está todo bien, pero no estamos mintiendo. Eso tiene que quedar claro, no estamos mintiendo. Acá se crearon siempre muchas cortinas de humo para justamente confundir, y al día de hoy lo siguen haciendo. O sea, lo siguen haciendo tratando de desacreditar a las víctimas, tratando de hacer ver que nosotras somos las que mentimos, tratando de hacer ver que dijimos una cosa que no dijo. O sea, obviamente que en el caso va a haber contradicciones. ¿Y por qué va a haber contradicciones? Porque ha pasado años, porque en el momento que nosotras salimos, en algún momento mentimos porque todavía estábamos bajo, obviamente, la manipulación de este tipo, la presión, todo. Salimos a un mundo real en el que no estábamos adaptadas porque ya nos habíamos desarraigado del mundo real. Entonces teníamos que volver, imagínate, o sea, nosotras no éramos las mismas que nos habíamos ido, éramos otras, totalmente quebradas, dañadas, y muchas de ellas salían con niños de esta historia, ¿entiendes? Entonces es muy fácil hablar desde la afuera, y nosotros teníamos que enfrentar
la verdad con nuestra familia, la vergüenza, ¿no? Porque el dolor, ver cómo sufrió nuestra Claro. familia, construirnos nosotros teniendo que ser fuerte para que nuestra familia tampoco se nos cayera, ¿me entiendes? Entonces fue durísimo y, y todavía no se entiende justamente porque estas personas no quieren que se entienda. No Claro. quieren que se entienda lo grave que fue la historia. Fue muy grave. Y yo ahora como adulto, como mamá, ¿me entiendes? Lo veo y entiendo a mis padres, entiendo a cada uno de nuestros padres, a nuestros hermanos, el dolor. O sea, yo pienso en mi hijo viviendo lo mismo que yo a mi edad. Yo digo, no, me muero. Y perdón que me emocione, pero No, no, tranqui, tranqui, no te preocupes para nada, Lili, por supuesto que no. pensar que no pasó nada y yo te juro que si ahora que estoy reviviendo la historia al contarla, que es muy fuerte, me doy cuenta de lo que pasa, lo terrible. Y cuando nosotros estábamos ahí, habíamos normalizado tanto maltrato, tanto, que es muy triste porque era el día a día nuestro. O sea, no solamente lo que yo vivía, sino el ver cómo lastimaban a otra persona, era una tortura. Y eso no se te olvida. Es un trauma terrible, ¿entiendes? Es un trauma, es dolorosísimo. Y como yo te digo, yo recuerdo a las chicas y recuerdo situaciones y me quiebra, o sea, porque soy yo también la que vivía eso. Y a veces aceptar eso duele muchísimo. Aceptar que uno estuvo en esa situación duele mucho, por eso es necesario el proceso, ¿no? Hablarlo, hablarlo, hablarlo. Y perdón, pero es necesario que entiendan que esto es gravísimo lo Claro. que pasó y ahora con la madurez, como te digo, el verlo desde afuera, el entender todas las cosas que nos pasaron, que fueron delitos terribles y que en ese momento estábamos tan, pero tan dañadas tratando de sobrevivir y habiendo normalizado tanto maltrato, no podíamos entender como lo vemos ahora. Y eso es lo cruel, porque ahora digo, es terrible lo que nos hicieron, es terrible, es terrible. Poca gente en el mundo ha vivido algo así, Lili, la verdad, poca gente en el mundo ha vivido algo así y la verdad tienes el apoyo inmenso mira, inmensa mayoría de los seres humanos estamos contigo, los seres humanos que tenemos empatía y nos conectamos contigo a través de esto y nos conectamos con todas las chicas a través del dolor que ustedes vivieron, porque eso que vieron ustedes lo vimos todos en colectividad, de muchas maneras, y es algo que simbólicamente pues está ahí para enseñarnos muchas cosas. O sea, yo creo mucho en esto que es el destino, en un sentido la vida me ha enseñado, entonces yo era muy escéptico, y esto no es casualidad, esto tiene un poder simbólico enorme. Y tú eres una guerrera y yo, como te digo, no puedo, este envío he tratado de hacer como un poco más, porque si yo me suelto te digo, ay, Lee, abrazarte y todo esto, pero quiero ser así como más serio porque en realidad hay mucha gente que está buscando hacerte daño y esa parte es algo que cuesta realmente verlo, procesarlo y aceptarlo. Y ante esto, yo quería preguntarte, Lili, en todo lo que has visto hasta ahora del estafador de sueños, ¿te gustaría que la gente supiera algo adicional que no saben con respecto a la dinámica en general del estafador de sueños? O sea, ¿tienes algo que te gustaría decirle a la gente? Me hubiera gustado que poner esto por aquí o esto por allá, algo estético, quizás algo un poco no sé, lo que tú quieras. No, bueno, a mí, yo la verdad que no difundí mucho el estafador de sueños. No soy de usar ni TikTok ni todo lo que tal vez me falta eso, ¿no? El ser más, me acusan de monetizar y de comercializar y todo lo contrario. Yo soy cero o sea, lo que menos me importó a la hora de sacar esta historia ha sido eso, ¿no? O sea, el que se entienda la verdad. De hecho, siempre mis entrevistas de aquella época y de ahora nunca cobré nada y lo sabe todo el mundo. No va a haber nadie que pueda decir que yo cobré. Pero en el caso del estafador, sí me hubiese gustado que tuviese más llegada, a lo mejor, pero yo acepto que yo
a mí me cuesta el hecho de ir y decir, o contactar, o decir, quiero hacer entrevistas, me cuesta, o sea, Sí, digo, sí, sí. se va dando de manera natural, el que le guste, el de boca en boca, y bueno, fue así, o sea, no es que, por eso tampoco a lo mejor tengo demasiados suscriptores, tengo a lo mejor demasiados seguidores, lo que sea, pero no va por ese lado, va por el lado de hacer que esto de a poco se vaya sabiendo, se vaya conociendo, y creo que ha sido eso, o sea, la gente que le interesa el caso o que le interesa aprender de estos temas ha ido difundiendo y cada vez es mejor, ¿no? Y en algún momento a lo mejor será mejor todavía o habrá otra forma de hacerlo más público, ¿no? O habrá otra forma también de seguir contando la historia, pero en este momento no encontraba otra más que esta y también no es fácil para mí por los tiempos, como te digo, no me puedo dedicar a YouTube, yo no puedo Claro. dedicarme a YouTube, mi vida, yo no vivo de esto, no gano de esto, no No, podría no tampoco. podrías, claro, no, sí, es que la gente también piensa que, no, yo te entiendo, claro, o sea, es Pero como, sí, obviamente me hubiese encantado que fuera mucho más visto, por supuesto, y mucho más. Y creo que sí, a pesar de ser una producción chiquitita, porque es re chiquitita que, o sea, es Mica, Manu, yo, ¿no? Y Sandra que está detrás ayudándonos, siempre apoyándonos, haciendo y la familia mandamos de un beso. Sandra, ¿no? No sé, siempre son una masa, pero eso ha sido principalmente, ¿no? El estar ahí queriendo contar la verdad y de la mejor forma, y en este momento se mantiene, como te digo, en un círculo muy chiquitito, también por muchas situaciones que me han ido pasando, en las que tengo que tener y mantener mi círculo chiquito por una cuestión de, de, de confianza, ¿no? De confianza y bueno, yo creo que ya es de público conocimiento y no voy a tocar esos temas, pero sí ha sido importante hacerlo por lo menos de esta forma, ¿no? O sea, que sea de manera seria, que sea de manera cuidada hasta donde lo puedo hacer y que no sea comercial y que sea un chisme y que sea un cuento y que sea, ¿me entiendes? O sea, no me interesaba eso. No me interesa tampoco depender de nadie para contar mi historia. No quiero que me digan hasta acá. No quiero que me digan, no quiero que digas eso, puedes decir hasta acá y quiero que digas aquello y, ¿me entiendes? O sea, no quiero que me acomoden las fichas, no quiero. O sea, yo quiero contar la historia y la quiero contar yo. Por eso prefería hacerlo de esta forma, no me importaba que fuera un grupo reducido y que se fuera dando de a poquito, pero prefería de esta forma, me parece mucho más valioso, ¿no? El que se mantenga la esencia de mi historia como es y no toqueteada por todos lados, ¿no? Bueno, Lili, vienen en la historia de ustedes momentos bastante complicados. Mm. El estafador de sueños se, digamos, acerca a una etapa cumbre en la cual todavía queda mucho que contar, todavía hay mucho que narrar de su historia, porque es una historia que, como dices tú justamente, si la cuentas toda, desde el principio hasta el final, desde todo incluido, tomaría muchísimo tiempo, porque son tantas cosas, la historia de cada uno de ustedes tiene sus particularidades. Pero, ¿cómo te preparas para lo que viene en el estafador de sueño? ¿Qué le puedes decir a la gente que esperar estos siguientes episodios para que todos podamos ya por lo menos tener un preámbulo? Bueno, se vienen 3 episodios más que van a ser, son bastante fuertes, ¿no? Y son bastante definitorios en esta historia para terminar todo lo que es esta temporada. Y sí, yo sé que hay mucha expectativa y todo eso. Yo quiero que entiendan que esto para mí es muy fuerte, es muy doloroso, pero a la vez necesario hacer. Esto yo no lo veo justamente con intenciones de morbo, ¿no? Sino por una necesidad de que se entienda lo que vivimos. Y sé que es muy doloroso para todos ver esto, pero es lo que pasó y sí quiero que se entienda y no es eh, con la intención de hacer daño ni nada de eso, ¿eh? O sea, ya quiero que quede claro eso, la verdad es la verdad y en eso vamos a estar. Si es duro, estoy justamente
como les dije, con terapia hace tiempo y sé que no va a ser fácil, pero es necesario hacerlo y bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Este, como te digo, creo que la verdad es lo mejor siempre, lo mejor siempre. Y es un tema, los temas que se vienen justamente son los que a mi historia la han marcado, pero por malos entendidos, por gente que le gusta hacerme daño con eso y ya no me hace daño. Yo quiero que también aclarar eso, ¿no? O sea, es un tema en el que todos están esperando que yo hable. De hecho, desde aquella época todo el mundo quería entrevistarme nomás para eso y eso me parece terrible porque eso sí es morboso, es morboso. Y si ustedes se fijan, yo di en aquella época una sola entrevista sobre ese tema y después me invitaron de muchos lugares y no lo hice porque me parecía, y siempre yo lo hice con mucho respeto y le tuve mucho respeto a la historia y a ese tema en especial. Y le tuve mucho respeto a Gloria y a su hija y siempre, 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 y lo voy a seguir. Esto no es, no, el contar la verdad no es tener respeto, justamente es que se entienda lo que sucedió, que se entienda que si hay alguien que trató de que se supiera la verdad de ese tema en ese momento fui yo, ¿no? Que necesitaba entender qué era lo que había pasado realmente, porque fue todo muy una locura, ¿no? Eh, y que quería una justicia para esa niña, pero ahora no se trata de la justicia solamente para esa niña, se trata de la justicia para todos los niños. Acá no era solamente una víctima, hay muchas víctimas en este caso. Entonces, para mí es muy importante esta etapa para dejar en claro muchas cosas que nunca se entendieron, que todo el mundo se enfocó en una sola cosa y nunca entendieron todo el proceso que llevó a eso, ¿no? Todo el proceso, por eso para mí era importante, no me importaba que me llevara tanto tiempo, pero esta última parte, para entender esta última parte, tenías que entender todo lo anterior. Claro. ¿Entiendes? O sea, todo eso fue llevando a eso que sucedió, que de alguna forma u otra, no, todas las que estábamos ahí, no tenemos absolutamente nada que ver con, ¿me entiendes? En cuanto a responsabilidad. No, sí. Es terrible, solamente a todos no. Es una situación muy dura y dolorosa que nos dejó choqueantes a todos y quiero que nada más eso, no quiero o sea, ahondar muchísimo más sobre eso. Sé que es un tema que le inquieta a mucha gente, sé que es un tema que le molesta que lo hable a mucha gente, pero lamentablemente, y se lo repito, es un tema que lo debo de tocar porque me involucra, porque es con lo que me pegan todo el tiempo. Todo el Debe tiempo necesario. Debió haber sido muy duro ver a estas personas, después de habernos sido tan leal con ellos, de alguna manera, uno no debería, pero el empático tiene esa, digamos, lealtad que es innata en nosotros y ellos juegan con esto. Pero sí debió haber sido muy duro ver a estas personas dando entrevistas y hablando con tu nombre completo y tu apellido, Sí. diciendo Liliana Soledad Regueiro, y ver a este hombre sentado culpándote de una manera tan atroz y tan terrible, con una evidente mentira que estaba en ese momento elucubrando ante su misma, no sé, falta de ser un ser humano. Cobardía total, o sea, una cobardía absoluta, absoluta. De hecho, yo esa entrevista no la vi inmediatamente, ¿me entiendes? O sea, en aquella época. Y cuando me enteré, sí había visto otra entrevista anterior a que fuera de ellos tres, en la que yo ya sabía cuando él se refiere a hay una persona responsable y yo ya me había desligado de ellos. Yo sabía a quién se refería y ya ahí, ya sabiendo cómo era él, sabía para dónde iba. Ya había empezado a pegarle a todas las demás que iban hablando y que empezaron a hablar la verdad. Entonces, obviamente, y pasa ahora, ¿eh? Si tú te das cuenta, es lo mismo que pasa al día de hoy. La que habla le va a pasar a Marlene, le va a pasar a cualquiera que diga la verdad, hay que pegarla y hay que culparla y hay que desacreditarla. La historia se repite exactamente igual, exactamente igual.
Es triste, pero real. Si Claro. ustedes se ponen a ver en aquel tiempo, exactamente siguen el mismo modelo de Sergio. Exactamente, la misma mentalidad, las mismas tácticas de Sergio, exactamente lo mismo. A mí ya no, o sea, te digo sinceramente, de él en ese momento no me sorprendía. Ya cuando dijo eso, yo ya sabía lo que se venía en ese aspecto de que me iba a echar, pero no sabía cómo ni cuándo, ¿no? Y bueno, era un golpe que era sabido, eso lo hicieron porque yo ya había dado mi entrevista a TV Azteca y eso fue como la peor traición que puedes dar, o sea, y no porque estaba diciendo la verdad, les dolía que dijera la verdad, pero además les dolía que lo haya hecho en ese lugar, o sea, porque es así como funcionan, ¿no? O sea, tienen una guerra impresionante que yo no tengo absolutamente nada que ver y que en realidad lo que hicieron en ese momento fue ayudarnos a poder contar la verdad y una investigación impresionante, o sea, que de eso yo fui Claro. testigo, ¿no? Pero, repito, ellos están siempre tratando de cubrir la verdad con mentiras y echando culpas. Si tú te fijas, la historia es echar culpas a todo el mundo, a la de 12 años que vino, a la de 16 que vino, a la hermana, todos son culpables menos ellos. O sea, nadie, o sea, ellos no hicieron nada, no vieron nada, a él lo sedujeron, las niñas lo sedujeron, o sea, eran las que venían y lo engañaban por amor a él, o sea, o sea, él es el engañado, el sufrido, o sea, es La terrible. amarga seducción, seguramente. Y lo triste es que en aquella época, si tú te pones a ver en las entrevistas, o sea, nadie cuestionaba esas cosas. La única entrevistadora que yo vi que le cuestionó y que Sí. sacó un poquito del Sergio real, que fue Lidia Ya Barro, barro, claro, sí. impresionante, pero y porque hubieron gente que en aquella época tuvieron muy claro el panorama. Una de ellas fue Lidia, otra fue Laura Suárez, ¿me entiendes? O sea, le supieron poner un nombre, vieron a través de las investigaciones que hicieron, a través de haber estado hablando con cada persona, tuvieron claro el panorama. Las que no, todavía no teníamos todavía claro, porque estábamos recién volviendo a la realidad, éramos nosotras, no sabíamos ponerle un nombre a lo que nos había pasado, no sabíamos un montón de cosas, ¿me entiendes? Entonces, esa es la diferencia. Yo admiro de verdad de parte de ellas que hayan tenido súper claro, lo veían súper claro y el resto no, y que el resto no haya cuestionado, que este tipo dijera, o sea, pero es que me sedujeron, me escribían cartas, me decían, me prometían amor, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿en qué cabeza cabe que todas niñas le iban a escribir cartas porque lo amaban? O sea, si ustedes supieran que esas cartas eran obligadas y también muchas de esas cartas, y eso nadie lo dice, había personas que sabían replicar cartas, Bueno, sabían firmar por otras personas. Exactamente. Entonces, y yo tengo también esas cartas, algunas cartas, no de las chicas, sino cartas de gente hablando por otra persona y copiando letra, ¿no? Entonces, yo lo sé y lo sabemos todas. El triste es que la gente no lo sabe, pero las cartas no son pruebas, chicos. O sea, no son pruebas porque las cartas o sea, no son las cartas reales que le escribíamos cuando estábamos con él castigadas. Esas cartas, ahí en esa carta donde dice te amo, quiero estar contigo, son cartas obligadas que él quería tener como prueba. Pero las cartas reales, donde le decíamos, le tenemos que decir perdón, por favor, como tú quieras, cómo puedo arreglar el problema con 50, 100, 200, 300 latigazos, o sea, porque era lo que le teníamos que decir para complacerlo. Eso no está. ¿Por qué no está? ¿Entendés? Esas sí se rompieron. Esas se tenían que romper, guardar, que no se sepa, ¿no? Esas sí se quemaron. Esa es la diferencia. O sea, lo que pasa es que a nosotras nos tuvieron ahí, tapándonos, apretándonos, culpándonos. Nosotras todavía veníamos destruidas, dañadas, y teníamos a estos diciendo mentiras, ¿me entiendes? Tenían claro. la posibilidad de los medios y un montón de cosas, pero es triste porque yo, repito, yo ya lo conté, siempre quise y creí que a lo mejor había personas que eran
que habían sido víctimas y que podían ser salvadas o que podían en algún momento aceptar la verdad y decirla de una vez y eso las iba a humanizar y se iba a comprender un montón de cosas, pero bueno, ahora con los años se repite la historia, se repite el que culpen a las víctimas, se repite el que sigan echando barro para todos lados y en vez de aceptar lo que sucedió, ¿no? Y otra explicación no les puedo dar, chicos, o sea, es terrible, pero es lo que sucede en la actualidad y creo que se va a venir peor cada vez que se acerque más, más sucesos o que uno hable más de cosas que han ido sucediendo, no solamente o que sucedieron en aquella época, sino que sucedieron después de esa época, ¿no? Pero bueno. Es que en términos prácticos, recientemente una de las personas que están involucradas en la demanda en California se autodenominó víctima, y yo creo que llamarte víctima involucra ciertas características, involucra cierta forma de interpretar lo que te pasó. ¿Por qué crees tú, Lili, que no vemos esta forma de interpretarlo? Porque lo que sí vemos en las personas que son para mí, las verdaderas víctimas, es el reconocimiento de todo lo que ha sucedido, hermanamiento entre todos ustedes. Todas las versiones están justamente hermanadas. Tendrán una diferencia con otra, porque las percepciones siempre van a ser así. Las víctimas no son perfectas, no tienen por qué estar siendo escudriñadas bajo una lupa como si buscándole el defecto, porque ver esto, buscar el defecto en las víctimas, nos hace perder el foco en verdaderamente entender qué fue lo que pasó en la estructura. Pero claro, evidentemente esto puede ser una luz de gas, pero mi pregunta sería, ¿no requeriría haber sido víctima el pedirle una disculpa a ustedes por muy mínimo que sea lo que tú sientas que hayas hecho? Por muy poco importante, siendo tú una persona pública y siendo tu carrera un símbolo, ¿no amerita esto una disculpa pública en vez de lo que hemos visto, el ataque, en vez de lo que hemos visto, el intento de censura, por ejemplo, el libro de Carrera de la Cuesta a través del INPI, que fue una censura previa, era una atrocidad con respecto a la libertad de expresión? Pero bueno, como esto se replica con lo de Marlene, con el canal Entretenimiento, Imagen Entretenimiento, pues que nos cuenta recientemente que también fue lamentablemente boicoteada. ¿Esto es el accionar de una víctima? ¿O acaso vale más tu fama y tu carrera que tu propio proceso de sufrimiento, que te duele tanto esto? O sea, ¿qué opinión te merece esto? Sí, yo creo que pasa más por ese lado. Yo, repito, yo tuve una situación que ya la conté el otro día y ahí me di cuenta de que importaba más la imagen, el cubrir, ¿no? La imagen y no lo que yo estaba sintiendo o lo que sentían otras personas y que no pudiéramos contar nuestra historia como era para poder beneficiar a otra persona, no me pareció terrible y ahí me di cuenta que no era lo correcto, ¿no? O sea, que estábamos siendo utilizadas y que esto no se trataba de nosotras, se trataba de ella. Entonces, creo que eso fue lo que me terminó de abrir los ojos y el resultado, como ya lo dije yo, el resultado, eh, me podrán pegar todo lo que quieran y decir, no entendieron nada, la gente no entiende nada. Los procesos, sí me vieron cuando estaba el proceso de la serie, por supuesto, porque estaba ayudando con mi relato y mostrándole los lugares donde era y que después ya no voy a ahondar en ese tema, pero creo que ya lo he contado y creo que he tratado de ser lo más clara dentro de lo que se puede. Por supuesto, hay millones de otras cosas que sucedieron que no las puedo decir en este momento, pero hay millones de otras cosas y que se van a ir sabiendo en algún momento, ¿no? O sea, cuando sea el momento adecuado, como también digo, el tema de las pruebas. Hay gente que te dice, ay, muestra pruebas, muestra esto, muestra. No, sí, es que yo las tengo, pero van a ser utilizadas en el momento que sea necesario. No lo voy a utilizar porque sí, ¿me entiendes? Va a ser utilizado ya sea de manera legal porque es lo que corresponde, ¿no? En el momento que sea necesario, pero nada más. O sea, yo estoy muy tranquila y creo que el estafador de sueños es el resultado de justamente lo que sucedió y ya lo expliqué mil veces. O sea, el estafador de sueños es consecuencia de lo que no se dijo bien o de lo que yo sentí que no estaba bien y que necesitaba contar mi historia. Nada más. Es eso.
Y después, esto como te repito y le vuelvo a repetir a esa gente que no entiende que esto no es hablar mal de nadie, esto no es, ay, ¿por qué le ataca? Esto no es un ataque, o sea, no entienden que la verdad no es ataque. Esa es la diferencia, o sea, no es ataque, decir la verdad es una, o sea, ¿por qué yo tengo que soportar que mientan sobre mí? ¿Me entiendes? Pero tengo que tapar la mentira de la otra persona. ¿Por qué? ¿A ti te parece justo? O sea, yo digo, si nos ponemos de tú a tú o igual a igual, o sea, ¿a ti te parece que yo tenga que ser la que me sacrifique siempre? Y que diga, no, bueno, que nadie entienda que yo soy la culpable, que yo soy la que hice esto, que yo hice lo otro, cuando no, la persona que tiene una responsabilidad muchísimo más grande, pero muchísimo más grande en toda esta historia, no lo puede aceptar. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Y porque no hablan, porque sí, como yo he escuchado y es verdad, nosotras a lo mejor estuvimos más expuestas, menos, en su momento hablamos mucho y ella a lo mejor tiene un asesoramiento legal en el que mientras no acepte, todo el mundo le cree, o sea, como la otra persona que cuenta una historia que no es y todo el mundo le cree la historia que no es, porque cuenta hasta donde conviene. Lo que no conviene no existió, no lo vio, se desmayó, ¿me entiendes? O sea, es más fácil así. Entonces yo también, si yo actúo igual, Claro. pero lo triste es que en mi caso y en el caso de las víctimas no es igual, porque ahí sí nos pegan, ahí sí no nos creen, ahí sí somos mentirosas, ¿me entendés? O sea, ¿por qué nos tenemos que quedar calladas? ¿Por qué no podemos tener el mismo derecho de hablar? Sí, ¿cuál es la diferencia? Que sea famosa, poderosa, que, ¿me entendés? ¿Cuál es la diferencia? No, A mí no hay diferencia. es que no son casos también menores. Si estuviéramos hablando de que esta persona hizo algo a nivel, por ejemplo, no sé, cualquier otro delito, pero estos son delitos sumamente graves, estos son delitos que no se pueden pasar por alto, porque son delitos que tienen que tener consecuencias. Y las consecuencias tienen que ser reales y fácticas. Y es lo que todos deseamos. Yo creo que la gente que dice esto, Lili, justamente es ínfima y un número súper pequeño. Si este caso tuviera la atención que amerita tener en este momento por, bueno, dígase, porque bueno, una televisora no está hablando de esto, por otra está demandada, bueno, cualquier circunstancia que pueda haber, no creo que haya mucha gente que no lo pueda ver. Creo que hay poca gente muy bulliciosa que no lo ve porque no lo quiere ver y nunca lo va a querer ver porque no empatiza con ustedes, porque no empatiza quizás con nadie. Entonces, eso va a ser, te digo, es una cosa que cuesta a uno entenderlo y procesarlo. Otra cosa también es su propia batalla legal, que pues en el público hay mucha gente que dice, bueno, tiene que hacer esto, esto o aquello, porque la gente pareciera también que tiene que decirles a ustedes qué hacer para no decepcionarse eventualmente o lo que sea. Y esto es muy, muy avergonzante del público que estamos siguiendo este caso, Lili, te lo digo, porque tú no tienes que estar dándoles esas explicaciones a esas personas porque no, mucha gente no se lo merece, no se lo merece. No, pero lo que pasa es que si tampoco uno no aclara, queda lo que los otros te cuentan, ¿no? Y entonces esa es la parte que yo ya estoy cansada, ¿no? Y creo que todas. Entonces, por eso el que hablemos ahora no es un ataque, el que hablemos estamos contando la verdad de lo que sucedió, no estamos defendiendo, chicos, o sea, no podemos dejar que sigan mintiendo sobre nuestra historia. Es eso, nada más, o sea, acá no es... porque lo ven como una guerra, como esto, lo otro. O sea, ¿por qué no tenemos los derechos de poder defendernos? Si nos lo quitaron hace años, ¿por qué no podemos decir la verdad? Aunque sea de esta forma como lo estoy haciendo. O sea, no estamos hablando solamente de lo legal, sino que si Carla quiere sacar un libro, que si Aline quiere sacar su libro, que si otra de las, Carola saca su libro, o sea, cada una puede contar su historia. ¿Cómo no va a poder contarlo? Yo siempre he estado a favor de que todas podamos contarle, incluida Gloria y Mari, pero que digamos, o sea, tampoco que inventemos, ¿no? O sea, ¿me Claro. entiendes? Esa es la diferencia, o que no hagamos daño a otra gente. Yo siempre lo he dicho, o sea, todas tenemos el derecho de contar nuestra historia y me parece súper valioso que lo hagamos, pero desde la verdad, o sea, era un grupo en donde había varias personas, no había una sola persona para que yo cuente la historia y todo el mundo me crea porque no tengo testigos. O sea, es ridículo que pienses que no sabemos la que vimos y la que vimos ahí lo que sucedía, ¿me entiendes? O sea, es como volver
a vernos la cara de tonta, es una burla. A eso es lo que yo quiero que entiendan. O sea, no se puede permitir más esto, no se puede permitir. O sea, yo tengo los derechos que tiene todo el mundo, sea, yo no tengo los medios económicos, soy pobre, o sea, pobre entre comillas, o sea, digo, trabajo y todo, pero me refiero, no tengo medios, no tengo, o sea, la gente inventa de que me he hecho millonaria, por Dios, si supieran, o sea, mi realidad es trabajar. En algún momento voy a exponer, porque obviamente estaba gente que inventa que monetizo un montón, si supieran lo que es el resultado de la monetización al final del mes, lo que es después del descuento que te hacen y toda la historia, que es nada, yo no puedo vivir con eso, ¿me entiendes? O sea, con $600 o euros no puedo vivir, porque eso no me da de comer. Y encima los gastos que uno tiene, Exacto. la mica que se dedica a esto, que yo le tengo Claro. lo que le corresponde, o sea, perdón que lo diga, porque a veces digo, no entienden, y tengo las pruebas, entonces Es quizás... que las deshumanizan como si ustedes no tuvieran derecho a nada. Y como eres, o sea, como eres víctima, si ganas algo de dinero, no, pero la pregunta aquí sería con respecto a esto del dinero, que es súper interesante, por lo menos desde mi punto de vista, porque para mí nunca ha tenido sentido esa demonización de que le quieren adjudicar ciertas partes. No ha sido precisamente la contraparte que está siendo demandada la que más se ha beneficiado a nivel económico, moral y ético con la manipulación que han hecho. Ellos han sido los que se han beneficiado. Y que en realidad esto es absurdo realmente. Y qué bueno que lo estés tocando porque es parte de la deshumanización. Y no se puede permitir que las deshumanicen de esa manera. Es que siempre es a nosotras, siempre se fijan en nosotras. ¿Por qué no se fijan en las otras personas que sí son millonarios, que sí, y que bajo el trabajo, por supuesto, a mí no me molesta la carrera de Gloria, ella, o sea, como artista me parece fantástica y nunca voy a desmerecer el talento que tiene. Yo siempre lo he dicho, yo la admiraba un montón, ¿me entendés? O sea, nadie lo niega, eso sería una locura, porque Gloria en el escenario es impresionante, ¿me entiendes? En su música, y después cada uno tendrá su estilo, a lo mejor hay gente que no le gusta, lo que sea, pero yo sí considero que es talentosa, pero eso no quita lo otro, ¿me entiendes? No quita la responsabilidad que tiene, no quita que con su marca se hizo mucho daño, ¿me entiendes? O sea, no quita eso. A ella, como tú dices, hubiese sido una gran diferencia pedir disculpas, decir la verdad, te hubiese humanizado, hubiese sido otra la historia y no estaríamos donde estamos ahora teniendo que salir nosotras a contar la verdad y que todo el mundo crea que estamos atacando por decir la verdad. O sea, esa es la parte que ya basta de la misma historia. O sea, yo creo que mucha gente que tiene dos dedos de frente, ¿no? E inteligencia y empatía, entiende a lo que nos referimos. O sea, nadie se hace millonario por un canal de YouTube, a menos que te dedique, o sea, habrá algunos pero yo no me dedico a esto. Chicos, no me dedico a esto, mi vida es otra. O sea, yo tengo que trabajar duro, no gano millones, o sea, tengo que trabajar duro todo el tiempo. Entonces, y no lo hago para victimizarme ni nada. Yo gano mi historia, tampoco como tú dices, está mal, nunca lo hice, pero si lo hiciera, es mi historia. Claro. Sale hablando de mí, de Carla, de cualquiera de nosotras, nos ridiculizan y ganan. Hablando mal de nosotras, contando mal nuestra historia, lo hicieron durante años, salieron libros no solamente de protagonistas, sino de gente que no tenía nada que ver con la historia e hicieron más dinero que nosotras. Y entonces, ¿por qué nosotras tenemos que estar dando explicaciones? O sea, esto es ridículo, todo el totalmente, sí. Es una ridiculez, pero bueno. Lo dejamos ahí el tema. Vamos, ¿no hay alguna otra pregunta? Mira, qué aprecio. Mariví García dice, ¿cómo era la participación de GTIM en la en elección a los castigos? ¿Lo hacían a gusto o obligadas? ¿Ellas eran obligadas? Es decir, ¿ellas pedían hacerlo o Sergio Andrade las obligaba? No, bueno, cuando Sergio consultaba, si Sergio te preguntaba tanto, tú le decías, ¿no? O sea, o le dabas la opinión. En el caso de ellas, Gloria siempre estaba con él y siempre daba opinión. La diferencia de Gloria con nosotras y Mari era que tenían la posibilidad de hablar, de decirle a él cosas que nosotras no podíamos, si no pedíamos permiso, si no, ¿me entiendes? Si no nos otorgaba
él, o sea, nosotros no estábamos en esa jerarquía. Gloria estaba en el tú por tú con él, o sea, hablaba con él, estaba todo el día con él, comía con él, viajaba con él. O sea, si tú te fijas, desde que yo llegué, yo estoy hablando desde la época que yo llegué, ¿eh? Desde que yo llegué, la situación de que lo que yo vi, yo no estoy diciendo que ellas no hayan sido castigadas, no lo sé, o sea, estoy hablando de golpes, porque también hay una confusión ahí, que la gente dice, ay, tú nunca las viste castigadas, ¿cómo puede ser si ellas dijeron que tal? O sea, estoy hablando de golpes, no estoy hablando de otro tipo de castigo que a lo mejor a una le dijo, te quedas ahí, ¿no? O sea, te duermes en... O sea, y cuando hablaba de que Gloria dormía en el piso, fue solamente en Cuernavaca, porque dormía en la habitación de él, en su cuarto enorme, ¿no? Y tenía su almohada y dormía en el piso ahí, pero eso es la única vez que yo vi a ella durmiendo y que a mí sí me impresionó y me conmovió, de verdad, porque no, imagínate, era en la época en la que ella era la estrella, ¿no? Pero verla castigada de golpes o haciendo los castigos que nosotros teníamos, no. Eso sí no, ¿me entiendes? O dejando de comer como nosotras. Ella sí hacía sus dietas para sus revistas o porque tenía una entrevista y dejaba de comer 3, 4, 5 días y ya sabemos el problema alimenticio que tiene, que eso siempre ha estado, pero no es que no comía porque pasaba hambre por un castigo como nosotras. Entonces, esa es la diferencia que trato de que se entiende, que lo sabemos todas. O sea, no es que es algo que yo me invento y que yo estoy cambiando y acomodando piezas, no. Estoy tratando de contar cómo era y cómo funcionaba paso por paso. Lo mismo que te digo, o sea, Mari en la Casa Rosa tenía su habitación. Nosotros no teníamos, un día dormíamos allá, otro día dormíamos allá, otro día dormíamos en la... O sea, no teníamos un lugar fijo, no teníamos un bolsito donde guardar las cosas, no podíamos tomar agua si no nos lo permitíamos, no teníamos los dulces ni el azúcar que agarraban de los hoteles, no teníamos un teléfono celular o una tarjeta para ir a... O sea, eso no lo teníamos. Entonces, hay una diferencia. Eso es lo que trato de explicar, y no es porque yo sea la mala que las quiere, no, estoy contando lo que pasaba y cómo era la situación en ese momento. Ellas tenían otra comunicación con él, por supuesto, o sea, había otra comunicación, el grupo ya estaba armado, ellas tenían un rol para con él, ¿no? Y por supuesto que ellas sabían lo que pasaba, por supuesto, porque imagínate, ¿cómo no van a saber lo que pasaba si cada vez que llegaban chicas, llegaban sabiendo lo que nos iba a pasar, ¿no? O sea, haciendo todo el circuito que sucedía ahí. Claro. Entonces, obviamente que ellas estaban de acuerdo con lo que nos estaba pasando, ¿no? O sea, y aunque no estuviesen de acuerdo, obviamente que no le iban a decir nada, ¿no? O sea, no creo que la haya, pero nunca había ninguna de ellas decir, oye, no le pegues, o sea, no, oye, no le hagas esto, o sea, no, eso no. Y uno hubiera quizás podido, porque en realidad era Sergio, bueno, que iba a querer perder, pero bueno, el poder y querer son dos cosas distintas y aunque tú... Es muy diferente, yo lo quiero decir porque a veces o sea, la gente dice, bueno, pero si ellas también estaban amenazadas, posiblemente, o sea, ellas estaban a lo mejor, pero no con el sometimiento que nosotros teníamos, no sé, o sea, porque eso yo no lo sé, o sea, yo no sé qué es lo que hablaban ellos internamente. Yo lo que te puedo decir es que ellas no estaban sometidas como nosotras, ellas no tenían los tipos de castigo que nosotras teníamos, ¿no? Y ellas interactuaban para que a otras personas, o sea, cuando llegaba una chica nueva, por ejemplo, ¿no? Yo te pongo este ejemplo, llegaba una chica nuevita al grupo y era en algunos casos se daba como que era la noviecita, ¿no? La nueva noviecita, en otros casos no se daba así, se daba de golpe, que me entendés que el tipo abusaba, inducido por estas personas, pero cuando la persona pasaba por esa etapa de supuesto noviazgo con él, ella estaba en los viajes con él y la noviecita, ¿me entiendes? O sea, lo que te Claro, digo, totalmente. no hay forma de no saber porque era la persona que te iba diciendo, oye, Sergio quiere esto, oye, trátalo así porque yo lo conozco, oye, entonces no es que estamos mintiendo, es lo que sucedía, ¿no? O sea, es lo que sucedía ahí y no lo decimos con dolo, sino No. porque es la verdad. O sea, es lo que sucedía. Yo repito, yo no estoy hablando por mal, porque yo le he querido mucho, yo le he justificado mucho, yo he querido que diga la verdad, ¿me entiendes? O sea, porque es lo único que te puede salvar en este mundo, la verdad, es lo único. Pero no ha sucedido y bueno, entiendo que si no sucede es porque no siente que haya hecho algo malo y es porque está de acuerdo y es porque estaba consciente
constantemente y sí estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces, es triste. Y bueno, ha sido para mí muy doloroso entenderlo, ¿no? O sea, ha sido muy doloroso porque desde mi punto de vista me cuesta mucho pensar y aceptar, ¿no? Ese grado de conciencia, ¿no? En cosas que estaban tan mal, ¿no? Pero bueno, es lo que fue. Wow. Sí, es una crueldad enorme porque, Lili, has dicho algo que a las personas empáticas les cuesta procesar, y es algo que es tan fáctico y es tan real porque evidentemente sí sabían lo que estaban haciendo, no estaban inconscientes, no estaban en ningún trance hipnótico, no. La diferencia es abrumadora, y además de esto, lo que apalancaba el circuito psicopático en el cual estaban ustedes interactuando era la carrera de una sola persona. Nadie tenía esa característica. Es muy diferente a que tú te sientes y digas, oye, mi carrera está dándole combustible a este circuito. Por mí es que esto existe. Mi responsabilidad es mayor. Además de esto, sacando que yo traje a estas personas que eran mis fanáticos, son las personas que me querían, o gente que tenía un sueño y todo esto, y que esto no te dé ni frío ni calor. Bueno, ahí yo me quedo sin palabras, la verdad. Hay una respuesta, si tú te pones a ver en todo esto, que siempre nos culpan o que dicen que nosotras comíamos de ella, o comíamos y tú te fijas, lo que nosotros menos hacíamos era comer. O sea, lo que menos hacíamos era comer y trabajábamos como unos animales. O sea, porque tanto en la época de su carrera, que trabajábamos en el atrás, y no solamente trabajábamos para ella, ¿no? Para que a ella le fuera bien y toda la historia, sino que trabajábamos como jardineras, como limpiadoras, como todo hacíamos, ¿me entiendes? O sea, todos, o sea, todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, y después ya con la huida, las que trabajábamos también éramos nosotras, o sea, hacíamos de todo, nos mandaban a pedir dinero en la calle, nos hacían vender cosas en la calle, o sea, nosotras nada no fue gratis porque, ay, nos mantenían como quieren hacer ver. ¿Qué mantenían? O sea, si a duras penas comíamos y lo poco que comíamos nos la cobraban haciéndonos trabajar, ¿me entendés? Entonces, que no está mal que trabajemos, el problema es que no estábamos libres, estábamos siendo explotadas. Claro, por supuesto que no, por supuesto que no. Y trabaja en un lugar y nos permitía trabajar. A mí me permitió en donde estaba trabajando, en Argentina, y fue poquito tiempo porque había una necesidad de dinero. Y yo cuando digo, porque vi en un mensaje que dicen, ay, tú dices de trabajar como si fuera 8 horas, como fuera, no, me estoy refiriendo que era cansador porque nosotras con Wendy trabajábamos de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, teníamos que llegar a la casa, escribirle la carta a este tipo sin que se nos pasara un detalle de cómo, porque estábamos en una misma oficina, eso lo quiero aclarar con Wendy, entonces yo recibía los mensajes, o sea, las llamadas del delivery, y Wendy aquí en la computadora para ayudarle a la parte administrativa a la dueña, ¿no? Del lugar. Nosotras no estábamos abajo atendiendo la heladería, estábamos arriba, ¿no? Porque él aceptó que fuera de esa forma, si podíamos trabajar en un lugar donde yo pudiera vigilarme con Wendy. ¿Me entiendes? Nos teníamos que vigilar mutuamente, porque era la única forma que pudiéramos estar, que no tuviéramos contacto con hombres, que no tuviéramos, era todo controlado, ¿no? Que no tuviéramos acceso a tener contacto con otra gente más que estar en una oficina donde solamente estaba la dueña, yo y Wendy, ¿no? Y la dueña no estaba todo el tiempo, o sea, llegaba de a momentos, ¿no? Entonces, esa era la situación. Entonces, si Wendy se dormía, le tenía que escribir, ay, es que vi que Wendy estaba durmiéndose, ¿no? O me pasó a mí también, y ella tenía que decirle, es que la vi a Liliana que se está durmiendo, porque yo se lo iba a decir. O sea, no es que Wendy lo hacía por malvada o yo lo hacía por malvada, sino es que si a mí se me olvidaba contarle algo que le contaba Wendy, ¿me entendés? Era una mentira para él, significaba que le habíamos mentido. O sea, un solo error que se nos escapa. Entonces teníamos que llegar a la casa cansadas, escribirle la carta al tipo detalle por detalle cada hora de lo que habíamos hecho, sin que nos faltara alguna cosa que vimos raro, todo le tenemos que decir. Y él comparaba. O sea, el otro día el tipo se ponía a leer la carta, llamaba una por una y comparaba. Ah, tú no me dijiste lo que me dijo esta persona. Entonces tú decías, ¿qué? Y si te pasaba una, era un castigo, porque le habías mentido. Y aparte de eso, al otro día después de eso, teníamos que salir a vender. Por eso lo digo que estábamos cansados, no lo digo porque trabajar 8 horas
a mí me afecta. Nadie sabe cómo yo trabajo y cómo cualquiera de nosotros hemos trabajado como unos animales. O sea, pero no estamos hablando de 8 horas normales, estamos hablando de 8 horas más al otro día salir a vender a la calle, volver y salir e ir a trabajar otra vez a la heladería. Eso es lo que hacíamos. Entonces, no se entiende porque no lo quieren entender, ¿no? Uno trata de explicarlo, lo trato de explicar de la mejor manera, por eso también hago esto ahora, ¿no? El de las preguntas y respuestas, porque quedan esas cositas para que dan a mal entender algunas cosas o que dan pie para que diga, ay, no, pero podría haber hecho esto. Ah, no, porque, ay, que se queja de 8 horas, todo el mundo trabaja, yo trabajo 12. ¿A quién se le ocurre decir eso, por el amor de Cristo? Pero lo O dice. sea, lo dice, sí, exacto, yo sé, es que lo dice, pero yo todavía le digo, Dios mío, o sea, es una cosa que, por eso digo, es una deshumanización total que no tiene, para mí no he visto precedentes con algo muy parecido. Para mí las víctimas de este caso han arrastrado con ellas, porque no ha sido suficiente que se terminara todo para que saliera realmente toda la luz. Todos estos años han sido todavía de victimización. Todos estos años han sido todavía de pisarlas y es algo que es indignante. No había nunca, o sea, viendo todo esto, estas personas sabiendo todo esto, nunca hubo un intento de parar toda esta locura, porque lo que se ve por afuera es que hasta el final estuvieron dándole posibilidad que esto siguiera y siguiera y siguiera, y siguiera Sí. hasta el final. Y no hubo nunca como alguien de estas tres personas, bueno, o de las dos que están involucradas, porque Sergio para nada, pero ellas no, siendo ellas las que habían ido a engañar a los padres muchas veces, siendo ellas las que habían generado este vínculo de amistad, no eran capaces de tratar de pensar en detener esto de alguna manera. Y no creo, o sea, primero no creo porque también eran parte, ¿no? O sea, y ya había muchas cosas, y creo que es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿no? Eh, yo creo que en esto, si tú te pones a ver, las versiones son iguales en los tres, y hay algo que se cubren entre los tres, que no tenemos nada que ver todas las demás, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia. Acá hay un secreto y cosas, y aparte de todos los delitos que se cometieron, Claro. de los tres, ¿no? O sea, obviamente que el principal culpable, siempre yo lo voy a decir culpable, yo hablo de ellas como responsables, ¿no? Pero culpable de la historia, el que abusó, el que hizo un montón de cosas, ya sabemos quién es él. Él ya, o sea, no queda duda de lo que hizo, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Acá el tema es que esas personas lo defienden a él, lo cubren a él, ¿me entiendes? O sea, de alguna forma u otra, hasta el día de hoy, cuando nos siguen culpando a nosotras, siguen haciendo lo mismo que hacía él. ¿Pero por qué? O sea, porque lo están defendiendo a él y se están defendiendo. ¿Y por qué se están defendiendo? O sea, si lo cubren a él es para defenderse y protegerse. Es lo único que puedo yo pensar de algo que deben haber hecho Claro. y que si este señor y este personaje aparece, que no conviene que aparezca, no es a mí a la que no le conviene que No, aparezca. Ya lo sabemos, ¿no? O sea, creo que queda más que claro que a las que no le conviene que aparezca no es a ninguna de las otras que hemos hablado en contra de él. ¿O no? Hay es dos personas que impresionante. no hablan en contra de Sol ahora, porque no queda de otra que yo creo legalmente decir sí, me pasó esto, porque para mí es una estrategia mientras él no aparezca, ¿no? Es mi punto de vista, es lo que yo No, siento y es lo que yo pienso, pero creo que es lógico lo que estoy diciendo, o sea, ¿me entendés? O sea, mientras él no aparezca, no pasó nada, ¿me entendés? Yo puedo seguir diciendo él es el culpable, pero si él habla y dice, y si ellas se hablan en contra de él y dicen, y él aparece, ¿a quién no le va a convenir? va a haber ¿Entendés? un conflicto de intereses ahí, porque justamente ya la narrativa está al punto en el cual él va a ser realmente puesto digamos, en el ojo del huracán. Y al momento de este hombre verse, digamos, acorralado, definitivamente va a utilizar esos lazos de, digamos, no sé cómo decirlo,
no sé, asociación con estas personas, porque ellos se asocian a través de secretos que se conocen y secretos que no pueden nunca saber a la luz. Y si esos secretos salen a la luz, simboliza la destrucción de otras personas. Esto se vio también en el caso de Puff Daddy. Él grababa a las personas que invitaba a sus fiestas para después amenazarlas, porque esto es muy común que pase. No, seguramente, es que yo sí estoy, o sea, prácticamente segura que es así, ¿no? Es una cobertura de secretos, ¿no? Y de información en la que no es conveniente que, que si yo denuncio a tal persona se sepa porque me perjudica, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la otra Sí, no, sí, sí. No, para nada, para nada. A eso, ¿no? O sea, hay algo ahí que por supuesto no conviene y bueno. Que ninguno de ustedes está siendo, ni siquiera, ninguno está siendo denunciado. Ustedes no están en un juicio. Los que están siendo acusados son otros. Pero bueno, lamentablemente, las que están dando más explicaciones y las que han visto que han sido más acusados son ustedes. Todo parte de justamente este juego de quitar el foco de donde debería estar para ponernos ahora en ellas. No sé con qué fin, no sé con qué narrativa instaura esta lógica. Es decir, cuando dicen quieren dinero, ajá, pero quieren dinero y qué dices con el resto. ¿Qué dices con el archivo de Chihuahua? ¿Qué dices con el hecho de que el fiscal y justamente también el abogado de la defensa estaban emparentados? Este tipo de cosas pareciera que a la gente no le gusta resaltarlos, pero son reales y también son hechos que ya se saben. O sea, estoy hablando con Maridalia, es una reportera muy, muy, muy buena, que ella me encanta y justamente resaltaba esto. El conflicto de intereses en Chihuahua, cómo no lo resaltan y están pendientes de si Lili monetiza o si no monetiza, por el amor de Cristo, vamos a seriarnos porque este caso ya han pasado muchos años y es momento de que muchas personas dejen la payasada, disculpa que diga la palabra, pero al final de todo, lo cierto y la fórmula perfecta, creo yo, para determinar si alguien puede ser el grado de culpabilidad de alguien en una estructura tan complicada como esta, es quitarlo de donde está. Si quitas a esta persona, ¿funcionaría este circuito psicopático o se caería? ¿Qué tan indispensable es el rol de este ser humano para que esto funcionara? Y en esto me refiero a la carrera, me refiero a todo esto. Y ahí es donde uno puede entender, más allá de cualquier manipulación, qué tanto uno participa en este circuito. Sí. Si les quitan a alguna de ustedes, podría venir otra y no pasaba absolutamente nada, no cambiaba absolutamente nada, porque era fácilmente reemplazable. Exactamente, nadie iba al grupo. De hecho, yo cuando entré ya era la última etapa del grupo. O sea, no, después de mí no hubieron muchísimos más reclutamientos. Hubieron varias chicas que pasaron, pero después ya se acabó y empezó la huida, ¿no? Pero nadie fue al grupo por mí, por Marlene, por Carola, ¿me entiendes? O sea, nadie. O sea, al grupo se fue con la promesa de ser igual, trabajar para esta persona, de trabajar para el productor que nos produciera, para que nos enseñaran, para que nos capacitaran, ¿no? Porque era el productor de la gran artista, ¿no? Entonces, esa era la diferencia, o sea, tú tenías que, o sea, la promesa era ser corista de Gloria Trevi o corista de, ¿sí me entiendes? O sea, capacitarte para llegar a ser como ella y la historia que te vendían es, mira lo sacrificado, o sea, nosotras, el ejemplo que teníamos estando ahí y lo que hacíamos, de, bueno, las horas de ejercicio, el que nos ponían al principio, era con la ilusión de que lo que podíamos llegar a lograr era eso. A mí cuando me llevan a Los Ángeles, apenas llego, o sea, no me llevan a México, me llevan a Los Ángeles para ver las maravillosas mansiones, el estudio de grabación y los lugares que ellos en los que vivían y su auto y su esto, a una niña de 16 años, ¿me entiendes? En la que obviamente tú dices, si esto es lo que ella tiene, es lo que logró, es lo que va a pasar conmigo, ¿me entiendes? O sea, esa parte que yo lo entendí después, me di cuenta, porque en ese momento yo estaba alucinada como toda adolescente, pero eso era parte de la carnada, ¿no? O sea, era parte de lo que venía, por eso estaba todo estratégicamente realmente armado, porque si, ¿para qué me llevan a Los Ángeles para después llevarme a México, ¿me entendés? Y volver a ver a este tipo que yo lo había visto una sola vez en mi vida, en la primera audición, y para mí él era el representante de ella, ¿me entendés? Pero no significaba nada hasta que te empiezan a hacer durante todo el viaje esto de que él es lo más maravilloso y o sea, lo más impresionante, el mejor productor del mundo y la música de él, y el tiki tiki tiki. O sea, realmente fue
todo estudiado, ¿no? El que todo el tiempo íbamos en el auto a cualquier lugar, las canciones que Sergio había compuesto. Teníamos que escuchar a Cristal, o sea, era, mira qué maravilloso, mira cómo compone, mira, o sea, es todo, exactamente, es como un adoctrinamiento desde el principio, desde apenas llegas, es taca, 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 y te va llevando, lo que pasa es que tú no lo ves. No te das cuenta, te vas llevando eso y tú eres una niña, no has vivido nada, no entiendes de la vida, no entiendes de maldad. O sea, ¿yo qué me iba a imaginar que la historia que me estaban diciendo era mentira? O sea, ¿Cómo así? ¿cómo iba a pensar en mi vida que me estaban llorando y me estaban diciendo una historia? Me lo estaban diciendo porque era mentira, era para engañarme. ¿Cómo lo iba a pensar yo? O sea, ¿cómo en mi vida se me iba a ocurrir? ¿Entiendes? O sea, no, ¿cómo se? O sea, y eso nos pasó a todas. Entonces, que digan ahora que nosotros sabíamos a lo que íbamos, por favor, o sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, ni a cualquiera de las otras víctimas, ni ninguna. O sea, ¿cómo vamos a saber que nos va a pasar esto que nos pasó? ¿De dónde? O sea, se les puede ocurrir. ¿Tú crees que los padres nos iban a dejar ir? Por supuesto, es que por supuesto que no, es más evidente, es que más que evidente que no. Pero sería bueno preguntar a esta persona que dijo que ellas sabían a lo que iban, a preguntarle a qué iban. Porque habría que preguntarle, porque también hay muchas preguntas que ella... No sabíamos, las que sí sabían eran ellas. Claro, exactamente. La diferencia, o sea, las que sí sabían eran ellas, porque la misión era eso. O sea, que los padres se quedaran tranquilos, decirles la historia que bonita que iba a pasar, no la historia fea. Los padres no le dijeron, la vamos a llevar y la vamos a tratar y le vamos a hacer de todo y toda la historia y ustedes van a estar de acuerdo. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde piensas que va a pasar eso? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es esto de siempre malinformar y de siempre culparnos a nosotras de nuestra propia desgracia. O sea, de culparnos de algo que nosotras nunca en la vida ni merecíamos ni sabíamos que nos iba a pasar. Nada más. O sea, es terrible, pero te digo, es un tema infinito, es un tema que nunca se va a acabar porque hay tantas dudas y hay tantas cosas que si uno empieza a hablar, no termina nunca, Edgar, de verdad no termina nunca. Y por ejemplo, ahora estaba viendo en la última pregunta que hacían porque pusimos en el comentario, o sea, cuando cuento la historia dije especias, pero en realidad son condimentos. O sea, cuando ponemos que lo único que teníamos para comer eran especias al final, porque él da la orden de que fuéramos acabando la comida en este último episodio, pero que después nos comiéramos las especias. ¿Y las especias qué eran? El pimentón, la sal, o sea, ustedes van a pensar que estamos locas. El orégano, bueno. Si nos vieran sentadas en la mesa, teníamos que poner la misma cantidad para cada uno para que sea igual, porque era parte de la regla que teníamos que seguir, y eso lo tomábamos con agua. Y lo sabemos las que estábamos ahí. O sea, si ahora lo ven las chicas y se lo recuerdan, van a decir, porque era terrible, pero es real que nos pasó. Y es ridículo también, es ridículo. ¿Me entendés? Que tuviéramos que estar, se acaba la comida o quedaba poquito y era comida, o sea, un pedacito de una cosita así con especias. Y eso era toda nuestra comida. O sea, y una mezcla asquerosa era, ¿no? O sea, porque teníamos la orden de acabarnos las especias. Qué terrible, porque todo era para crear un ambiente de supervivencia. Claro, de especies, condimentos. Eso es terrible, Lili. Es una cosa que es horrible que les haya pasado porque, ¿cómo? Bueno, cuesta creer eso, no cuesta creerlo, cuesta verlo, porque son unas niñas, no lo merecen. Y lo que te quería decir es que todo esto forma parte de que ellos hacen cosas para mantenerlas al borde de la supervivencia. Y ustedes están en un trauma complejo todo el tiempo. Es algo que no tiene nombre. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos de todo esto, ni siquiera, eso no se, bueno, no, sí se sana, pero esas heridas quedan tan profundamente en uno que la sociedad no tiene cómo pagarles lo que le hicieron a ustedes, la verdad. Eso ya es impagable. Hay otra cosa que quiero aclarar porque vi ahí dentro de uno de los cuestionamientos, era que piensan que lo que sucedió ahora de el castigo que me ponen a mí de comer hasta explotar, ¿no? No es la caja, chicos. Eso no es la caja. Ese castigo, cuando yo digo que ellas lo
cuando él le pregunta y ellas le sugieren eso no es la caja. O sea, eso es un castigo, como a varias le pasaba en algún momento determinado, de que él te hacía comer hasta que explotaras y vomitabas y te tenías que comer tu vómito. Eso ya era algo que sucedía en el grupo en algún momento, no era habitual, no era algo de todos los días. Cuando sucede, lo quiero aclarar porque ahora están diciendo que mentí, que yo era la creadora de la caja y que cómo estoy acusando ahora diciendo que ellas fueron las que sugirieron eso. No, ellas en esto sí lo sugirieron, y es real, que era que comiera, porque yo tenía este problema de que mi familia me decía que estaba delgada y toda la historia, y que él estaba enojado con esa situación y lo desobedecía al aceptar el helado de mi mamá. Entonces me pusieron este castigo de que comiera hasta reventar, ¿no? O sea, y era así, ¿eh? O sea, hicieron una olla grande, le pusieron un montón de cosas y era una sopa asquerosa que me iban sirviendo el plato, me acababan, me lo serví. Llegó un momento que me dio asco y empecé a vomitar, y me tuvieron del mediodía hasta la noche comiéndome un asco, ¿no? Un asco. El cual Karina también tuvo que comer sus 10 cucharadas, que es una asquerosidad, lo sé, pero es real. No, chamo, qué horrible. Y lo sabemos. La caja ya se va a saber, pero de todo modo lo voy a aclarar ahora para que no sigan haciendo más confusiones. Lo aprovechamos, ya faltan 3 episodios más y en uno más ya lo toco, el de la caja, ya viene en el próximo, yo creo, prácticamente. El de la caja es un castigo que sí empieza por mí, porque es una sugerencia mía para un castigo para mí, porque eran días de cartas que tenía que escribirle a este tipo, porque ya no quería, ya no sabía cómo, ya me había castigado de todas las formas, chicos, o sea, con golpes, él me decía que ya los golpes no funcionan contigo, así me lo decía, imagínate, o sea, ya, a ver qué más te puedo hacer para que te duela, ¿no? Entonces me decía, escríbeme todos los castigos, dime qué me sugieres, para que yo a ver qué me va a parecer que esté bien. Y me tuvo días escribiéndole cartas, días encerrada en el cuarto del pescador, en un lugar asqueroso, sucio, que ya lo voy a contar, escribiéndole cartas, y en mi desesperación, porque ya no sabía qué más decirle, le dije comer basura. ¿Entendés? Entonces, ese comer basura a él le pareció fantástico para ponérmelo como castigo, y implementó la caja. Y ese día, y todas lo vieron, agarró una caja y sacó de la basura y puso todo ahí, hasta una cabeza de un gallo, o sea, de un, sí. Sí, de un pollo. Bueno, de un pollo. Y le ponía todo crudo y basura, y bueno, una asquerosidad, ¿no? La caja empieza, sí, conmigo, pero un castigo para mí, que a él le pareció fantástico después implementarlo a las otras, pero hay gente diciendo que yo sugerí ese castigo para que se lo pusieran a las otras, entonces soy cómplice. Están todos locos y lo saben, y las chicas, un castigo que yo le tuve que sugerir para que me lo pusiera a mí, porque ya me había hartado el tipo pidiéndome que le dijera qué castigo ponerme. O sea, y entre uno de esos castigos fue limpiar el piso con la lengua, el piso del cuarto del pescador, chicos, donde había insectos, mugre, pelos, todo. Y nadie, o sea, y hablan, perdón que lo digo, pero hablan tantas tonterías que no entienden el grado de sometimiento en el que estábamos. Las que estábamos en las etapas que voy a empezar a contar ahora de Brasil, es terrible. Es terrible el grado de tortura que este tipo nos implementaba. Entonces, que vengan ahora a confundir las cosas. Yo lo único que salió y que ha salido en los medios ha sido la caja, y la caja, se ha hablado de la caja, entonces ahora soy yo, y como si es verdad, se implementa por un castigo que era para mí, y que el tipo vio la tortura que fue para mí, porque me empecé a vomitar y empecé a comerme también mi vómito, y que me ponía tiempo para comerme la caja y que era una tortura. Entonces dijo, bueno, entonces vamos a hacer esto. Va a haber diferentes niveles de comida. Unas van a comer bien, otra va a comer el nivel B y come C. El C me lo comí toda la etapa de Brasil yo, y eso lo saben todas. O sea, y muchas de las que estábamos más castigadas nos tocó siempre el C. El C era la caja.
¿me entendés? Entonces, pero qué hablan tonterías, o sea, yo no era la que le sugerí que castigara a otra con la que, ¿cómo se les ocurre? Yo no tenía autoridad ahí. Claro, o sea, es que, bueno, eso es una crueldad, ese hombre es una, bueno. Pero bueno, lo aclaro para que, perdón que lo diga así exaltada, pero a veces digo, No, no, y aparte que se adelantan, o sea, se adelantan porque en realidad la historia no fue contada con detalle como la estoy contando en este momento, entonces empiezan, no, bueno, pero entonces si eso ya está diciendo otra cosa, ya está inventando porque está diciendo que ellas fueron y ella fue la que la inventó y no fue Gloria, o sea, nada que ver, o sea, estoy contando una historia diferente a la que voy a contar después, ¿no? Que es otra etapa, que es en Brasil, eso es. y en vez de enfocarse en lo que pasaron, está viendo es otra, pues que bueno. Pero puede haber también, chicos, algún error de fecha, alguna, o sea, porque uno se está tratando de... Hay cosas que me equivoco en la fecha porque tengo los documentos de los alquileres, o sea, tengo los documentos, los certificados médicos, entonces yo puedo saber hasta la fecha exacta. Hay cosas en las que yo digo, bueno, es que era entre octubre y noviembre, ¿no? Pero a lo mejor digo noviembre y era octubre, o a lo mejor era, ¿me entendés? Pero era por ahí, porque hay cosas que no las voy a tener a todas, pero la idea es los hechos, ¿me entiendes? O sea, no es que estoy mintiendo, y lo mismo va a pasar con todas, va a haber siempre detallitos, ¿me entiendes? Porque nosotras no estamos, o sea, yo no estoy viendo qué contó aquella, qué contó, yo estoy contando mi historia, ¿me entendés? Y de ahí podés sacar la unión de cada uno, cómo se va encajando, nada más. Es así. Es exactamente. así. Wow, Lili, es muy fuerte eso, la verdad, y hay que enfocarse justamente en esos procesos que ustedes vivieron, porque la justicia radica justamente ahí, no en lo otro que están tratando de hacer. Y yo sé que es fuerte y es a veces hasta vergonzoso, a veces doloroso, pero esto que tú estás haciendo es de valientes realmente, porque no es fácil salir a contar esto que no lo había contado a nadie en mucho tiempo. Bueno, sí lo había contado en todo el archivo de Chihuahua, pero la forma en la que tú lo estás contando es de verdad de aplaudir. No, lo importante es que se sepa, chico, y a veces es que se entienda. Por eso te digo, a veces la idea de todo esto es eso, ¿no? Y creo que también lo que está haciendo Carla de exponer, ¿no? Un poco de lo que sucedió para que se entienda que sí hubieron denuncias, de que sí estaba fuerte la cosa, de que sí lo dijimos en aquel momento, no es algo que nos inventamos ahora. No es algo de que nosotros salimos ahora diciendo, no, porque existía, ¿me entendés? O sea, nosotros siempre dijimos lo que nos pasó. Nunca mentimos sobre eso. Y de hecho, como te digo, cuento así de lo que es, porque es terrible. Si la gente tuviese acceso completo a esos testimonios, yo creo que estarían, pero impresionados de lo que nos pasó, porque no hay caso que haya pasado lo que nosotras pasamos. Exactamente. Te lo puedo asegurar, que todos los delitos juntos de lo que nosotras vivimos y la crueldad, no lo vas a ver o no lo he visto en ningún otro caso, a todos juntos así. Pero Y bueno, siguen pasando, lamentablemente, siguen pasando. sí. Eso es lo más triste. ¿Hay más preguntas? A ver si... Vamos a ver si hay más preguntas. Y si no, te diría la última pregunta, Lili, que, bueno, te quería hacer la última pregunta con respecto a todo esto. Sí. ¿Cómo estás ahora en este momento? ¿Cómo te sientes? A pesar de lo que viene, que va a ser duro, ¿cómo te sientes contigo misma en este momento? Yo me siento bien, ¿eh? Yo me siento bastante tranquila. Yo sé que mucha gente está preocupada por los ataques que he tenido. Les digo sinceramente, es como que yo ya no me afecta eso porque sé de dónde viene y eso es importante, eso de tener muy claro cuál es la idea del atacar. El otro día justamente hubo un malentendido que ya lo aclaramos con Ponchotti, quedó todo súper claro porque la gente se hace una idea por el afuera y se hace mucha más drama de lo que es y en realidad obviamente que había cosas porque hay personas que interfieren. Claro. Que la idea justamente es dividir y meten su cuchara y por eso siempre digo que es muy importante la comunicación directa, ¿no? Y ya uno entendió por qué se debió toda esa mala interpretación. Está todo súper bien. La idea de esto es que cuanto más, como yo les decía, o sea, ellos intenten dividir, porque esa es la idea,
es Claro. quitarnos fuerza, cuando en realidad nosotras estamos unidas, a eso les molesta, pero terriblemente les molesta, obviamente, pero no nos van a separar. Inventen lo que inventen, ¿eh? O sea, inventen lo que inventen, nosotros tenemos súper claro cuál es la intención. O sea, que es desacreditarnos, golpearnos, darnos de la peor forma. Lo mismo que hicieron hace muchos años. Ahora lo repiten de otra forma, pero lo siguen repitiendo con otros actores, como yo digo. Hay otros actores que andan ahí metidos, haciendo y metiendo su cuchara y queriendo ser protagonistas de una historia que no les pertenece, que eso es lo más triste. O sea, digo, o sea, en vez de ayudar a que esta historia, que es terrible, tenga justicia, se sepa la verdad y toda la historia, no. O sea, hay gente queriendo ser protagonista de una historia que no es de ellos. O sea, ¿me entendés? Y encima atacando a las protagonistas, o sea, de la historia. Pero bueno, no pasa nada. Yo ya lo entiendo. En este momento no soy una niña de 21 años, Claro. salí de ahí, no, que no era una niña jovencita, pero tampoco ya no soy. Ni la de 16 ni la de 21. Ahora ya soy una mujer, entiendo cuál es la idea de estas personas y sí es real. O sea, he sido amenazada, he sido agredida de las peores formas, de eso hay pruebas, eso se queda ahí guardado porque son pruebas, pero no me van a tumbar, o sea, no me van a callar, lo tengo Claro. súper claro, la intención. Y en el caso de los youtubers, o sea, de querer dividir entre los youtubers, es esa también la idea, porque son personas que se están dedicando a difundir justamente la información sobre este caso de la manera mucho más acertada, más creíble, más real, porque es así, o tocar los puntos con mucho más respeto, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitan? Pegar, pegar, buscarle la vuelta, dividir, porque no encuentran otra forma de desacreditarnos. Y a mí ya me quedó claro, yo no tengo ningún problema con nadie. Cuando he tenido alguna diferencia, la he hecho pública y lo he dicho, y yo no tengo problema para decir lo que pienso y en lo que no estoy de acuerdo, ya lo sabemos, ¿no? Pero no voy a ponerle foco a gente que no se merece ese foco, que están buscando atención para en sí ellos tener vistas, sí ellos vender la historia, sí ellos con nuestra... Irónicamente. Y no tiene sentido, o sea, yo acá no es una guerra, o sea, esto no es una guerra, yo quiero que esté todo tranquilo para los que se han preocupado, yo estoy bien, estoy rodeada de gente que me quiere, que me apoya, ¿no? Si es un círculo pequeño y la gente que nos apoya, que ha ahora despertado, ¿no? A lo que sucede y a lo que fue, y que son súper empáticos, es mucha más. Y yo lo tengo claro, ¿no? Y lo tengo súper claro. Entonces, estoy tranquila. Así que les digo que está todo bien, con Ponchote, con todos los youtubers, está todo bien, excepto con gente que se dedica a difamar, obviamente, que no tengo una guerra, simplemente no los veo, no existen, y ya sé de qué lado están, ¿no? Del lado de la mentira, del lado de no querer que hablemos, del lado... Entonces, eso está claro, ¿no? Pero no me interesa ni estar desmintiéndole, ni estar contestándoles ya, porque ya no me voy a desgastar con eso, ya sé cuáles son las intenciones, y el estafador de sueño va a seguir hasta el final. Les guste o no les guste, se va a terminar, así que hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, se va a terminar esto, así que nada más eso, o sea, estoy tranquila, así que eso es lo que te quería decir, estoy tranquila, no estoy mal. Me encanta. Estoy bien, estoy apoyada, estoy contenida, estoy, como les dije, en terapia, no hay ningún problema. Uy, mira lo que tenemos aquí en pantalla, el temazo de Uli Boy, Marlene Calderón, que sale el 31 de octubre, Lili, ¿viste? Sí, Ya emocionante. Pero este también fue un encuentro que hiciste posible y qué lindo, Lili. Bueno, no sé, algunas palabras con respecto a este tema, Lili, que sale el 31 de octubre. Sí, estoy feliz. Miren, los chicos me han dado el honor de presentar el video el 31 de octubre justamente en mi canal. Van a estar ellos presentando su video con todo el entusiasmo. La verdad que los chicos vienen trabajando hace años en querer hacer algo por separado, ¿no? Claro.
Qué Cada uno lindo. yo los conozco por separado y sé de su lucha, ¿no? Y del talento que tienen y de todo lo que, también las desilusiones y las trabas que han tenido y los engaños que han tenido en el camino. Entonces, yo le decía a Marlene, siempre le decía, le digo, Marlene, no se acabó ahí. O sea, tú tienes talento, tú debes seguir y en los sueños nunca es tarde para cumplirlos, ¿no? Y con Uli teníamos ese mismo punto en común, que hablábamos de los sueños y él siempre me decía, no, mira, es que yo estoy haciendo música y que esto y que lo otro, y y me muestra este tema. Y yo le digo, Uli, hay que mostrárselo a Marlene, me encantaría escucharlo y qué sé yo. Y la idea, si es verdad que era al principio un poco, los tres, ellos querían que yo estuviera ahí metida, pero a mí no me dan los tiempos, chicos, o sea, no me dan los Sí, tiempos. imagínate. Te juro que escuchaba el tema y me entusiasmaba. Yo decía, wow, qué divino, que eso me encanta. Y le digo, no, háganlo ustedes porque va a ser un exitazo. Y nada, y me encanta que lo hayan hecho y que se esté dando. Y no, estoy feliz por ellos y son grandes personas. Tienen un corazón los dos, tienen mucho talento y se merecen lo mejor. Así que espero, chicos, que todos lo apoyemos. Tiene que ser un éxito, les va a encantar el tema, les va a encantar, y está hecho con amor, que eso es lo principal, así como el estafador de sueños, que está hecho no a lo mejor con una gran producción, pero con la mejor intención y con mucho amor, y eso es lo que vale. O sea, eso es lo que vale, ¿no? El no darse por vencido. Los dos son unos grandes ejemplos. Marlene es, wow, un súper ejemplo en cuanto a resiliencia, ¿no? O sea, y eso debe de servir. Ella dice, no, no soy ejemplo de nada. Sí, eres una gran motivación para gente que por un problemita así se tira. Total. Y ella está ahí y como toda persona ha tenido su duelo, pero ha salido, yo la admiro muchísimo, así que quiero que la vean, que la escuchen, se merece todas las oportunidades del mundo. Y que también cuente su historia, que lo va a hacer en determinado momento. Ella es otra persona que merece que ser Claro escuchada. que sí, claro que sí. Y bueno, a estas últimas palabras que te quiero decir, Lili, las personas que te conocemos, las personas que hemos estado, bueno, no es que te conozcamos íntimamente, de profundidad mucho, vemos a esa buena persona. Yo veo al ser humano maravilloso que siempre está esforzándose por crear hilos, puentes de comunicación. Te queremos y no por eso, porque te queramos, porque queremos estar ahí para ti, porque queremos apoyarte y queremos protegerte y protegerlas a todas, porque lo que a mucha gente hace no es justo, pero nosotros estamos ahí también. Nosotros estamos ahí, todos los que has visto que están justamente contando las cosas como son, y vamos a estar siempre ahí para ustedes. Cuenten con nosotros, de verdad, incondicionalmente, porque realmente no vamos a permitir que las injusticias que pasaron en el 90 y en el 2000 vuelvan a ocurrir, porque no es justo. Así que las abrazamos, las queremos muchísimo y estamos siempre aquí para ustedes. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por acompañarme. De verdad lo valoro mucho. Como te dije, respeto y valoro mucho tu trabajo, el que hayas abierto tu canal para informar sobre estos temas, que yo sé que podrá haber algunos por ahí, pero de la forma en que lo estás haciendo tú, con mucha seriedad, Paul, que me encanta, los dos son unos empáticos, un amor, me encanta. Yo los admiro de verdad y les agradezco, ¿no? El respeto y la empatía para todas, porque lo merecemos y ustedes lo hacen de verdad, son muy empáticos y tocan el tema realmente con seriedad y bastante justos, ¿no? O sea, eso es muy valioso, así que se los agradezco. Siempre va a ser así, Lili. Te quiero mucho. Y bueno, a tu familia también. Le quiero mandar un saludito a la perrita, de Aline, que dicen que ronca, que es bien coqueta, pero sé que ronca, dice Aline contando que estaban viendo a Lucha y alguien roncaba y era Lucha que estaba acostada. Y dice, bueno, tan coqueta y roncando, vale. Le mando un besito a Lucha. Quería hacer esa acotación especial porque, bueno, al final, como les digo, qué lindo también. Ustedes son más que este caso. Sí, están luchando por la justicia, pero los seres humanos que están detrás de todo esto, la verdad que nos enorgullecen demasiado porque habiendo podido terminar tan mal, han terminado tan bien y eso es lo más lindo. Sí, bueno, aprovechemos a decir que vean, alíñate y abre tus alas el martes y todos los martes
Y también lean el libro de Carla y lean el libro de Carola de la Cuesta. O sea, chicos, apoyemos a todas que lo merecemos, de Y verdad. escuchemos el tema de Marlene y sigan a Baby Aluche también, porque ella también está en todo esto. Y, es que me cariñé mucho con ella, te lo juro. Es una estrella. Una Ella- bellísima. Así es. Bueno, muchas gracias, chicos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos el 31 con el estreno del tema de Marlene. ¿eh? Ahí estaremos. Y se va a venir después en el próximo episodio. Vamos a tener un especialista en unos días espectacular, chicos. Así que también va a aclarar muchas dudas sobre estos temas que hablamos nosotros a nivel psicopático, que son Uy, papá. súper importantes. Así que sí, estoy contenta de parte de eso. Y bueno, ya, como les digo, o sea, se vienen los próximos 3 episodios y va a estar fuerte, pero necesito sí que nos apoyemos, chicos, todos, que nos apoyemos. Esto no es una guerra, esto No. es que se sepa la verdad. ¿Ok? Totalmente. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Hasta Gracias. la próxima, chicos. Chau, 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 chau. Bye. Bailabas en tus sueños sin parar y con engaños te supieron